tiene avance y me dice mi jefe ahí, siendo yo un programador, oye, si tú acabas esto, tú eres el arquitecto. Wow. Entonces yo me quedé así, yo apenas sabía lo que era ser un arquitecto, sí. maestro me había enseñado a crear cosas reales. Entonces yo dije, aquí no me van a enseñar. Claro. Pero nos salió una sorpresita que mi novia y yo tuvimos un hijo ahí. ¿Cómo A los crees? 19 tuve No mi primer hijo. ¿En serio? Ellos le decían a Cloud Code, hazme la aplicación real. Entonces no tenían que programar, Sí, porque en la pantalla ahí se ve el código, pero acá está el chat en donde le Claro, dices, sí, a sí. ver ¿Qué cómo es se lo ve. Entre amigos estamos. Entre amigos vivimos. Entre amigos estamos. Entre amigos, entre amigos charlamos. Entre amigos sentimos. Entre amigos, solo por si es Latam TV. Querida familia, ¿cómo están? Familia de Entre Amigos, bienvenidos una vez más a un programa. Mariana, ya es el programa número 7. ¿Por qué el año se está yendo así como si fuera... Como si fuera agua, está cañón. ¿A poco no les late ya vernos 7 episodios aquí? Está bastante divertido. Yo me acuerdo que cuando hicieron nuestra novatada y empezamos a grabar fue, o sea, es como si hubiera sido el mes pasado y ya tiene Ya 6 meses. sé, de que Entonces, apenas 7 ayer meses, y no... ya es una locura No, esto. ya han pasado varias personas por aquí. Creo que muy felices. Ha estado increíble Sí, esta temporada. esta temporada la verdad es que está increíble. No que las demás no hayan estado increíbles No, también. pero digamos que ya sabemos que tenemos todo este nuevo rush y está increíble. Así que bueno, bienvenidos a este programa del mes de julio, programa número 7 de la temporada número 4. Y bueno, obviamente el Entre Amigos como siempre va agarrando vuelo, vamos a tope. Y hoy no es la excepción, porque hoy tenemos a un invitadazo. Tenemos a la crema innata de la inteligencia artificial. Sí, hermano. no, y además hoy es un poquito diferente porque no es solamente un miembro de la comunidad de CIOs Latam, hoy es uno de nuestros queridísimos partners, que ya les diremos quién es y de qué va. Pero bueno, por lo pronto, ya pasaron 2 eventos enormes de CIOs Latam, ya pasó el brunch, ya pasó el FT World Cup, que qué tal estuvo, la gente estuvo maravillada, buenísimo. con los calores del mundial, que también estuvo maravilloso. Todos se fueron rayados, Rayadísimos. hubo campeones, de Copas, verdad, medallas, inesperados. estuvieron de verdad felices. Pero bueno, viene algo que todos esperamos muchísimo porque ya estamos calentando motores, ya se abrió la convocatoria, así que si no se han inscrito, inscríbanse porque ¿qué viene próximamente del 3 al 6 de septiembre? ¿Qué viene? El retreat. Technology el tan Retreat esperado 2026. ¿En Sí. dónde va a ser? Ya sabemos. En Huatulco, por supuesto. En Huatulco. Y ya sabemos que es misma sede, más no, o sea, mismo destino, mejor dicho, más no mismo hotel, ¿no? Entonces, ya en estos días obviamente ustedes se enterarán. Inscríbanse si no lo han hecho porque estamos a nada de septiembre y estamos a nada de hacer maletas y de irnos a nuestro Technology Retreat 2026. Ya no falta absolutamente nada, neta. Los que faltan de registrarse tienen así contados los días Sí, para que se terminen de hacer su registro, para que terminen de escoger el traje de baño Así que se van a es. llevar, porque los esperamos allá. Y aparte, amigos, Y es además que ahora sí lo van a usar mucho el traje de baño, ¿eh? Ahora sí les prometemos que ese traje sí. es más, no se lleven uno, llévense 3 trajes llévense, de baño, pero por de favor. los nuevos, por favor, no queremos ver ahí así de que su playerita del PRI, su short con el hoyo, O no que tengan queremos, por favor. hoyitos y no así. Oye, aparte es que el invitado que tenemos hoy es parte de los partners, bueno, más bien el partner que va a estar patrocinando el Technology Retreat Así este es. año. Uno Entonces, que entró hace no mucho a nuestra familia y lo hemos tenido ya en varios eventos y los queremos muchísimo. Pues ya mira, sin más rollo, sin más ni más, démosle un fuerte aplauso a nuestro queridísimo amigo Raúl Márquez, CEO y fundador de Digital Challengers. Así que, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu casa. Hola. Y bueno, pues efectivamente, tome asiento y bienvenido, Pásale, por bienvenido. Estamos hablando de que estamos a ya muy poquitas semanas del Technology Retreat en Huatulco.
y que Digital Challengers va a estar presente como uno de nuestros partners queridísimos y demás. Y bueno, ya sabrán y ya verán todo lo que les traemos para este año. Pero por lo pronto, Raúl, bienvenido. Muchas es gracias. un gusto y un honor de verdad que estés por acá con nosotros. Porque además ustedes saben que de repente siempre la mayoría de los invitados son miembros de CIOs Latam, pero ahora tenemos a uno de nuestros partners, ¿no? Y fundador, obviamente, de Digital Challengers. Así que, pues bueno, bienvenido, Raúl. Muchas Y pues ahora gracias. sí, que empiecen las preguntas. Sí, Sí, oye, claro, es gracias. que la verdad es que te estuvimos investigando un poco y tienes una carrera súper, súper interesante, ya varios años, desde estar tirándole al código, creo, ¿no? Hasta ahorita ya volverte todo un maestro, una figura pues que ya mueve equipos y que está pendiente de lo que son las organizaciones, porque a eso te dedicas, ¿no? A hacer que las organizaciones estén actualizando constantemente y ver cuándo sí sobreviven y cuándo no está como tan chido. Pero ¿cómo empezó? Queremos conocer primero. Ya vimos toda esta parte Sí. súper técnica, ya te analizamos muy técnico, pero queremos conocer a la persona que hay detrás. Cuéntanos cómo fue tu infancia, ¿eres ¿De hijo dónde eres? único? Yo soy de aquí De de la Ciudad de México, Ok, sí, ok, sí, ok. y pues prácticamente toda mi vida pues estuve en la tecnología, ¿no? Desde muy chico me dieron una computadora, Ajá. mis hermanos eran contadores y tenían computadoras por todos lados, entonces ¿Eres, yo jugaba. ¿Eres el menor? Soy el menor de todos, Ok, ¿de cuántos? de 5, Órale, Vale, no, pues son- sí. familia sí, grande, sí. ¿no? Pero Porque sí, además, ¿a qué edad tuviste tu primer acercamiento con algo, como una computadora como a tal? o los algo? 10 años, A los a 10. los 10 años ellos Ok. me enseñaban así sus jueguitos en su tiempo, El Príncipe de Persia. Yo gamer Sí, de... gran juego. ¿En Soy qué, gamer, en qué sí. consola era esa? Pues era en Windows, MS, Ajá, sí, la Windows, computadora. computadora oscura y jugando ahí 5 o 6 horas al día. Entonces, de ahí empecé. Y desde que tienes uso de razón en ese entonces, o sea, ¿fuiste gamer 100% siempre? Siempre, siempre. Sí, De sí. hecho, a los 15 años, mis papás me dijeron, como mis distancias estaban largas a la prepa, me iban a comprar un carro. Ajá. Y hicieron ahí sus ahorros y me dijeron, oye, pues aquí está para tu carro. Yo le dije, mejor cómprame una computadora gamer. Órale, ¿en serio? Entonces, imagínense. Y tu papá de que, bueno, a ver si esa te lleva a la escuela. Sí, exacto. Imagínense, sí, sí, sí. Bueno, pero terminó forjando tu futuro, es lo que... O sea, él accedió. Él Sí, dijo, sí, "Va". dijo, bueno, Es era lo el que raro, quieres. pero bueno. al Oye, final pero sí. este gusto por los juegos de video, por la tecnología, ¿surgió en ese momento de tu vida o desde antes que eras igual un chavito, un niño? Pues ya es que como usualmente creo que todos los que nos dedicamos a esto como que siempre son muy curiosos, ¿no? Sí, Siempre jugar sí. y cosas de, Sí. de tocar. y, Desarmar pues, cosas, nos ha tocado desarmar. mucho que nos cuentan que así llegaba algo y lo desarmaban y era como de que, Curioso, bueno, sí. ahora lo voy a volver a arreglar y le sobran tornillos, así que mejoraron el diseño. Como Sí, claro. investigar el cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, esta, claro. literal, esta curiosidad de desarmar y ver cómo funciona, que va muy de la mano con este proceso que lleva quizá un tecnólogo de, pues, cómo es que esto, a través de la tecnología, ya hoy en día, ¿no? Funciona y para qué puede servir y cómo lo puedo desarrollar. Claro, y además como que la curiosidad era mal vista. Porque Sí, yo me acuerdo que sí. mis tíos, a mis primos, no los dejaba ser curiosos. Ajá. Y mi mamá siempre le gustaba mucho decir, es que tú tienes que estar preguntando por qué y qué. Y fíjate, yo creo que hoy en muchos foros de Silicon Valley dicen que la curiosidad es como del don Sí. mayor de la gente, ¿no? No nada más mató al gato, No solo matar gatos, justo. Sí. sino que también ayudó al tecnólogo a desarrollarse. Justo, justo. Y por ejemplo, hablando de esto, de ser curioso y demás, tú eras gamer en ese entonces que eras adolescente, Sí, sí, sí. pero ¿alguna vez desarmaste algún aparato, una computadora o algo como para ver qué onda adentro? Sí, claro, o sea, Ajá. de hecho me regalaron la computadora, Ajá. yo dije qué quería y al final llegué y pues ármala tú, ¿no? ¡Ay, qué divertido! Entonces pues no había YouTube, no había nada. No, Entonces claro. ahí Ok. tenías que ver si todo encajaba, Sí. si no. ¿Y si te salió la primera? No, pues claro que no. Claro que no. Y de Por hecho, supuesto que no. una vez prendí algo y salió como una chispita y la desconecté y dije, "Ah, caray, creo que va mal". Sí, Pero sí. ya después de muchos ejemplos ya aprendió la computadora. Sí. Mi Y de, ahí primer no robot. te, y de ahí no te agarraron así en la familia como de que, oye, no sirve la licuadora, échale un ojito. Ah, claro. Ya sabes que el ingeniero hace de todo, ¿no? Que Sí. desde el internet, Sí. todo. ¿no? ¡La Sí. tele! no Desde se sirve. fundió un foco, cámbialo, Sí, hasta, todo. hasta porque huele a quemado, ¿no? El cable, casi, casi. Sí, todo, todo. Oye, pero Entonces, aparte para tener computadora en tu casa, pues antes era de
ya desconecta porque el internet, necesito hablar con tu tía, ¿o no? Ah, sí, claro, Sí, la primera que- discusión del O no se internet. la peleaban entre tus hermanos o así. Siempre era de todo, que quitaban siempre el módem, ¿no? Porque ya ves, Claro. conectaban Sí, la línea era con la telefónica. línea. Ajá. Y luego te regalaban, no sé si se acuerdan, que te regalaban unos CDs de internet. Sí, claro. Ahí. Sí, el todito car. Ándale, esas cosas. Y pues siempre, pues ya estabas ahí como que jugando cosas. Porque antes no era como que ahorita tan real time. Era en ¿no? los Sí. tiempos cuando arropábamos las computadoras, ¿se acuerdan? Claro, A ti no te justo. tocó eso, pero a nosotros sí, que de repente tenías tu CPU, tu monitor, así una tele, ¿no? Ajá, ajá. ¿Y de tenía su funda repente- como la lavadora? Sí, o Ándale, sea, así, ándale, justo, ajá. así. Entonces la acababas de usar y la arropabas, ¿no? Así para que si el polvo, lo que sea. Igual nada más era por cuidarla mucho porque era algo muy valioso. Ah, O sea, sí, era- nosotros lo poníamos en el closet. O sea, había como una parte del closet que era específica como para la computadora y entonces ya era como de que se acabó el tiempo de computadora y cerraban mi closet. Ahora, no, imagínate. No, nosotros lo teníamos yo en mi cuarto. Ajá, Entonces al final mi papá la había comprado porque él también hacía cosas de cálculo. ok. Y nunca le presté la computadora, ¿no? ¿En serio? Porque él siempre quería, oye, ya quiero hacer mis cálculos. Le Y digo, tú, pues, no, ¿qué crees? La voy ahorita a usar. no, estoy jugando. A ver, Sí, ¿y tu sí, top sí. 3 de juegos así con los que fuiste creciendo? ¿Cuáles eran así tus top 3 juegos? Pero híjole, es que en toda la vida todavía sigo jugando, ¿no? Sí. Pero No, bueno, Sí. pero me Los refiero como de primeros- chiquillo, ajá, de los que con los que fuiste Super descubriendo. Mario, Ok. Super Mario fue el primero, mi primera Clásico. consola. Sí. Super Mario. Que era Nintendo, ¿no? La El- primera. Nintendo, Sí, el sí. NES Ajá, famoso. ajá, Era el sí. NES, Sí. ese, Sí. el de GoldenEye 007. Sí. También cambió porque ya podías mover esto. Ajá. Sí, sí, Y el más viejito, pues el Doom. El Doom creo que Ok, fue de los- ok, porque el sí. Doom era con teclado, Sí. ibas moviendo Ajá. y los gráficos bien lentos. Wow, me encanta entender de lo que estamos hablando. Y luego los clásicos. Digo, Mario Bros. Es uno de los, Claro. obviamente, de los mega clásicos, pero también está, ¿cómo se llamaba el que era creo que estaba para Nintendo y para Sega, que ni siquiera era PlayStation todavía. ¿Cómo se llamaba? ¿Sonic? El Sonic era como el equivalente a Mario Bros, ¿no? Era Sí. como la Ajá, competencia. era sí, sí. Pero había uno que era de como una jungla y que ibas, ¿cómo se llama Donkey ese? Kong, ¿será? Donkey Kong y Bomberman. Selva, Salva, no me acuerdo. Pero eran como los... Buenazo, dice. eran como Inolvidable. los clásicos. yo fui muy gamer también, ya después se me quitó con la edad. Pero sí, no, la verdad es A que... ver, y hoy en día, ¿cuáles son tus juegos favoritos? No, sigo jugando Gears of War, Ok. Call of Duty, o sea, sigo jugando. Zelda, Sí. ya me acordé. Ah, Zelda. Zelda, sí, claro. No, Que bueno, era como el de sí. las batallas. Era medio medieval, ¿no? Sí, Era sí, de sí, con sus espadas y de ir espaditas y y eso. conquistar Sí, sí, y ese, el Zelda. Sí, sí, ese- sí. ese Nunca era lo buenísimo. acabé, pero sí lo llevé a jugar. Sí, no, estuvo increíble. Buenazo. Pero a ver, ¿y en qué momento? O sea, la usabas, la compu en ese momento para tus juegos, pero ¿cuándo fue que se dio como un brinco de no nada más usarla para jugar, sino ya como para cuestiones más, a lo mejor, de la escuela, ¿no? O ¿Cuándo ya... salió el MS2? Sí, Ajá, no, ajá. no, es que prácticamente yo creo que mucho de esto a muchos colegas les ha pasado que ahí buscabas, ¿no? Porque antes no estaba el Google. Sí. Entonces, cuando te pedían algo, ahí lo buscabas, ¿no? Estaba la encarta, ¿no? Claro. Y de hecho, yo no tomé clases de inglés. Entonces, cuando mis primeras interacciones eran en estos de quiero hacer algo, pues lo buscabas, pero no había información en Claro, español. sí, ¿no? ¿Y Entonces, tú lo interpretabas Pues o qué? tratabas de interpretar y algunos tenían imágenes y al final como que ya de eso y aprendí inglés de ahí. O ¿En sea, serio? de hecho yo nunca tomé clases. Mi inglés que sé, bueno, no es el perfecto, Ajá. pero es por todo lo que ahí vi justo. Y luego ayuda mucho eso los juegos de video. Yo conozco Sí, muchas claro. personas que, pues inglés todos tenemos de alguna forma en la escuela, ¿no? Claro, Más o claro. menos. Sí, pero pero, de hay repente- muchas personas que empezaron a leer por videojuegos. Sí, sí. Claro. Más sobre todo en inglés, que antes era como, pues no hay traducción, o sea, no salió el juego en español ni nada, pues así lo juegas. Exacto. Para entenderle era Sí. como, pues, a ver, averíguale. Exacto. Lo que te dio usted a entender. Sí, claro. Sí, claro. Oye, ¿y en qué momento de tu escolaridad ya fue como esta onda que dijiste, me quiero dedicar a este mundo de la tecnología? ¿Qué fue lo o primero que qué fue? programaste? Ajá. No, pues fue de hecho la historia está más fea porque fue una pesadilla. Ah, Porque a mí yo nunca había tenido clases de programación. Ok. Entonces en la prepa, la última clase en el sexto semestre era de cibernética, así le llamaban. ¿Qué Y te ese enseñaban maestro ahí? me reprobó. ¿cómo? Sí, no enseñaba a programar y dije, no, odio la programación. ¿En serio? Pero como tenía que salir, tuve que hacer un curso como de extraordinario para pasar esa materia. Ok. ¿Y por qué no lo pasaste? ¿Porque te odiaba o porque Pues, genuinamente no, no, pues le, ya no sabes, le hallabas? ahí donde dicen que me odiaba nada más a mí, ¿no? Pero no, o sea, prácticamente no sabía nada. Y cuando me meto a estos
cursos extraordinarios, Ajá. el profesor era buenísimo. Entonces me despertó algo de creación, ¿no? Porque él no explicaba programación, él decía, nosotros creamos cosas, ¿no? Entonces voy a enseñar a crear esto, crear una página, crear un sistema, crear un... Pero mira qué gran diferencia, lo hablamos alguna vez en un programa, qué gran diferencia de tener un maestro que te despierte este gusto o esta pasión por algo que dices, órale, me gusta y quiero seguir por ahí, a diferencia de otro que te lo hizo quizá tan tedioso que te hizo pues, que no te gustara nada, ¿no? Claro. Exacto. No, y a lo mejor el peor castigo hubiera sido que me hubiera puesto 6. Sí. Porque nunca hubiera vuelto a ver nada de eso. Yo me Claro, iba a hubiera medicina. terminado de que ¡te odio! Yo me iba a ir a medicina, imagínate. Ah, qué loco. Toda mi familia estudia en cosas entre contabilidad y medicina. Yo iba a irme a medicina. Entonces, repruebo, me meto a ese curso intensivo. Maestro es buenísimo, me empieza a gustar muchísimo y dijo, todo me voy a ir a ingeniería en computación. ¿Eso fue para pasar a prepa? De prepa a universidad. De prepa a universidad. O sea, ya era el último pedacito. Y ahí dijiste, me voy a ir por... Me voy por ingeniería. Y borré medicina. ¿Cómo crees? Me fui por o sea, eso fue ya en tercero de prepa, digamos. En el último, ¿ah? Sí. O sea, a un mes quinto, de sexto. irme ya de la escuela. ¿Y cómo fue este cambio Te agarró cuando así, en tu familia el dijiste, destino. oigan, creo que no quiero medicina, quiero... Pues no se enteraron hasta que les dije, me aceptaron. Y dije, perfecto. ¿Cómo crees? En ingeniería en computación se quedaron, ¿cómo? Era medicina. Entonces dije, sorpresa. Wow. Sí. ¿Y si te gustaba la medicina? O sea, ¿sí era más presión familiar o sí querías tú estudiar realmente medicina? Pues yo creo que era un parte y parte, ¿no? Ajá. Porque toda mi familia trabajó en estos institutos del IMSS, entonces pues todo me veía ahí, pero pues al final ellos como que no dijeron nada. Si es una ingeniería no se escuchaba mal. Claro, sí. Sí, no, aparte creo que ya, o sea, como dices, tus hermanos también se dedicaron a eso, entonces creo que ya había cumplido como la cuota, yo creo que los papás ya estaban como relajados, así de que bueno, mi niño que sea feliz. Claro. Oye, y cuando te empezaste a acercar ya como en la universidad como tal, a la ingeniería y todo, ¿nunca pasó por tu mente esta onda de dudar, de decir, híjole, creo que me equivoqué? Ajá, creo que me equivoqué o algún como bajón? Muchas veces. Sí. De hecho, a los 19 años Ajá. yo estuve a punto de irme de la facultad porque no me gustaba. Porque me enseñaban mucha teoría y yo ya quería ver, porque mi maestro me había enseñado a crear cosas reales. Entonces yo dije, aquí no me van a enseñar. Claro. Pero nos salió una sorpresita que mi novia y yo tuvimos un hijo ahí. ¿Cómo a los crees? 19 tuve mi primer hijo. ¿En serio? Estuve sido con mi esposa. Hombre, un hoy. teenager ¿Y tu esposa en ese entonces, tu novia, la conociste ahí en la carrera? Ahí desde la prepa la conocía, pero pues tuvimos esa sorpresa a los 19 años. Yo ya me iba a salir. O sea, chavitos. Sí, ¿Ella chavos. también de tu edad? ¿O? Sí, de la misma edad, ella en química. Ajá. Y pues yo en ingeniería. Pero ahí sí fue mi momento porque yo ya me iba a salir. Sí. Mi mamá lloraba que me quedara en la facultad y yo decía, es que yo no aguanto, ya quiero irme a trabajar, a ganar dinero. Sí. Y de repente estoy embarazada y tú, bueno. Sí, y sí ahí dije, ahora sí, yo conozco, como que conocía muchas historias en donde pues ya alguien tiene un hijo muy pronto, deja de estudiar y no hace nada. Digo, no generalizo, pero me dio mucho miedo. Sí, normalmente es como la historia que más contada, ¿no? Claro. O sea, eso de que ya llegó la criatura, olvídate de que tienes vida, olvídate de que existes. Sí, o que tienes que, por esa emergencia tienes que hacer cosas que a lo mejor no tenías pensadas o que no te gustan y pues te vas por ese camino. Y te aferraste entonces a la carrera y dijiste, pues de aquí a que nace mi niño me voy a aferrar. Mi esposa y yo, los dos es lo mismo, tenemos que acabar, tenemos que tener al hijo. O sea, ¿pero iban en primer semestre? ¿O en qué no, semestre ya iban? 19, yo ya iba como en el cuarto semestre, ella igual, cuarto semestre más o menos, son 9 semestres. Ay, empezaron bien temprano, ¿no? O yo... Sí, o sea, pues, iban como a la... ¿Sales a los 18? Un poquito antes de la mitad, ¿no? Sí, antes de la mitad. Sí, de la prepa sales... Depende, pero como a los 18, como a los 18 más o menos. y terminas como a los 22, 23. Exacto. Sí. Sí pasaste por ahí, ¿no? ¿A qué hora? Yo porque me tomé 2 años sabáticos. Yo acabé la prepa, me tomé 2 años sabáticos y luego ya entré a la carrera a los 20. Entonces ya era el abuelito, o sea, todos tenían 17, 18, yo tenía 20. Sí, no, yo también me tomé mis años sabáticos después de la prepa y me tardé un rato en entrar a la universidad, por eso es como que estando desfasada yo Claro. Que sí terminas la universidad a los 26, ¿no? O sea, está cañón porque esta onda de te cayó la responsabilidad de guamazo, ¿no? O sea, de ser papá, de tener que terminar, o sea, no tener que, pero de que tú quisiste terminar la carrera. Y pues como dices, empezar a trabajar y todo este rollo. Sí, como que, o sea, en general yo tengo déficit de atención, entonces siempre yo me iba y desviaba. Entonces, por alguna razón eso me ayudó a que como que se vio el camino, hice mucho foco
y además me gustaba, ¿no? Sí. Nada más que como que era muy teórica la escuela, no me había gustado. Entonces, ¿en cuál fue? En la UNAM, La en UNAM. la Facultad de Ingeniería. Ok. Entonces me centro y de repente pues estudiaba y trabajaba. Sí. Y cuando empecé a trabajar, ahí veía lo de creación y crear, y me encantaba. Claro. Entonces terminaba la escuela, que no me gustaba tanto, pero saliendo me iba a jugar, ¿no? Para mí era jugar, No, y trabajar. terminabas Sí, aplicando al sí. final lo que te Sí. enseñaban, eso que te odiabas, pero bueno, te servía. Sí. ¿Y trabajaste hasta que terminaste la carrera o Sí, no pudiste- paré de trabajar, o sea, Ajá. empecé más o menos, o sea, a los 19 me entero, a los 20 nace, Ajá. y de ahí en adelante no he dejado de trabajar. O sea que sí combinaste la carrera, el estudio Sí, con sí, sí, con trabajo. la ayuda de nuestros padres, o sea, Sí. también mi suegra y Claro. mi familia sí nos ayudaban, porque Sí. nos cuidaban de repente al niño, Sí. o sea, no Es es que fácil. o sea, rifadísimos, porque pues sí digo, usualmente, ¿no? O sea, ya Sí. como que ya estudiaste, ya te graduaste, ya tienes chamba, te casas y luego ya vienen los hijos. Pero Sí, sí, cuando sí. viene de repente el ¿Sí, hijo Mau? con ¿no? No, ¿Sí digo, crees? no, Tú yo y no. yo. Porque tú y yo, güey. O sea, Esa bye. sección, yo no puedo hablar de eso. No, pero digo, o sea, Ahí no aplica. es como el caminito que a lo mejor, pero esta onda de que de repente, estando muy, porque a los 18, 19, 20 Es que era un años, embarazo pues, adolescente, estaban bien chavillos. Son chavitos. Sí, o sea, sí, sí, no. Pero cuando ya te pones esta camiseta de responsabilidad y de trabajar, estudiar, ser papá y todo este rollo, está... Pero no aparte sí creo está que fácil. ese fue tu efecto mariposa, ¿no? O Sí, sea, claro. bueno, entre que hayas tenido como esta última clase con tu profesor increíble, tanto como tu hijo, creo que fue Claro, el totalmente, efecto mariposa que totalmente. fue de ¡fram! Claro. Vamos a mover tu vida a 180 Claro. grados a ver dónde te... Sí, ¿A dónde total, te paras? total. No, Bien. y me gustó, o sea, siempre Sí. me ha gustado lo que hago, o sea, Sí. prácticamente como que me gusta tocar, jugar, para mí eso. A ver, ¿y cómo fue? Terminaron cada quien su carrera, ¿no? Ujú. Y de repente, ¿cuál fue tu primer, o sea, acabando la carrera, cuál fue ya como tu primer trabajo que tú consideras que ya fue como algo, no formal, porque supongo que siempre fue Sí, formal, sí, claro, pero ya claro, como claro. fuerte, vamos a llamarlo así? No, pues pronto, o sea, yo creo que yo acabé como a los 22 Ok. y a los 23 entré a programar a una institución así de gobierno Ajá. y era muy curioso porque ahí había un arquitecto y yo no escuchaba, o sea, yo soy programador, pero estaba el término arquitecto y yo decía que es un arquitecto, ¿no? ¿Y Y este güey pues qué era hace como aquí, mi eh? jefe, ajá, y que es un arquitecto y yo le preguntaba y pues decían, el arquitecto es como el experto, el más nerd, el que sabe, el que diseña los sistemas. Así le decían el arquitecto. Sí, él es arquitecto, de hecho hoy sigue siendo un término, pues, Ajá. es el arquitecto de software. Entonces, ese arquitecto, pues, él, pues, era muy técnico y a través de él yo dije, caray, pues ese es como el siguiente nivel, ¿no? Sí. Entonces, no es ser programador, sino diseñar, no solamente programar. Ok. Y él, afortunadamente, para mí, que parecía como algo mal, íbamos a entregar un sistema en un periodo así muy corto Ajá. y él renuncia. Uy. Entonces renuncia, no tiene avance y me dice mi jefe ahí, siendo yo un programador, oye, si tú acabas esto, tú eres el arquitecto. Wow. Entonces yo me quedé así, yo apenas sabía lo que era Sí, ser sí, un sí, arquitecto. Tenías que 23 años ahí. o Sí, sea, tenía 23. ok. Sí, sí, sí. Entonces, pues yo dije que es un arquitecto y pues al final pues leía y preguntaba y al final pues arquitecto como entiende al negocio y Ajá, como que ajá, ajá. escribe, diseña lo que hay que hacer y los programadores lo hacen. Ahí yo Exacto. tenía que hacer todo. Sí, Ujú. sí. Y eso lo terminé, o sea, ahí no sé cómo hice algo de matemática porque se recibían archivos y tenías que procesar acá algo muy loco. Sí, Con matemática lo resolví, ok. lo entregué en una semana y dijeron, tú eres el arquitecto. Me subieron el sueldo Ajá. y de ahí no dejé de ser arquitecto. Wow. Wow. Entonces, mi empresa, justo Digital Challengers, Ajá. es una de arquitectos. O sea, realmente nosotros Ok. sí tenemos programadores, Sí. pero de 150 que somos, la mitad son arquitectos. Ok. Y arquitectos son los que diseñan, los nerds, los Sí, que sí, sí, a alto nivel sí. te dan la solución. Sí, que no Y nada más programan, sino que también, o sea, no solamente ejecutan, sino crean como tal. crean Ajá, ajá. y hablan con el usuario, con Exacto. el negocio y saben representar sus ideas y eso. Entonces Sí. ahí me convertí en arquitecto. Fue una buena experiencia porque Wow. a lo mejor si no hubiera podido, a lo mejor ya, pues gracias programador, no terminaste. A Claro. lo mejor no me iban a echar la culpa, Sí, ¿no? Porque, sí. Claro, yo- porque tú eres un peón, ¿no? Sí, O sea, Oye, y además de tus Tomaste el toro estudios por los de cuernos, la muy ingeniería, seguiste, digo, seguramente estuviste estudiando más y ampliaste como tu conocimiento, no sé, alguna otra maestría, doctorado, algo así. O... Sí, sí, sí. Cuando yo estuve en una empresa grande, Ajá. yo traía una parte como de
pues era el jefe de los arquitectos, ¿no? Sí. Y ahí como que veíamos cosas de innovación. Sí. Pero ya me tocaba mucho ver como que muchas partes del end-to-end de un proceso. O sea, no solamente la Sí. entrega, sino Sí. temas de finanzas, temas muy Sí. locos y yo no entendía. Claro. Y hice una maestría en el TEC, Ok. un MBA. Ajá. Y eso sí aprendí a hacer como que el otro lado, ¿no? Porque ahí Sí, como que... se complementa muchísimo. Ajá, ¿no? sí, Ajá. porque pues de lo técnico a lo mejor yo creo que tú puedes ser muy buen técnico, pero Sí. si no tienes el contexto de lo de atrás, Claro. no vas a poderlo. Sí. Eso yo creo que es lo que hace la diferencia de un arquitecto a un Sí, técnico, sí, sí, ¿no? claro. Como tal, o sea, esta visión de poder ampliar las zonas a donde se va a expandir como todo esto, ¿no? Claro, Qué cool. claro, y además aprendes todo y eso como que son los primeros pincelazos para hacer una empresa. Porque Totalmente. cuando no... O sea, tú tenías en mente que querías en algún momento de tu vida crear tu empresa. No, ¿No? no. A mí me gustaba ser empleado. Siempre me gustó ¿Cómo ser crees? yo y Ajá, jugar, ajá. Sí. pero no ser como que tener una organización. No, nunca lo pensé. ¿Y cuál fue el camino que te fue llevando a donde estás hoy en día? Yo ¿Cuál fue el lo- tercer efecto mariposa? El tercer efecto, yo creo que mi segunda hija. Sí, sí. O sea, Ok. mi primer hijo de 19, Ajá, o sea, ajá. lo tuve a los 19 y después queríamos tener un segundo hijo. Ok. Pero ya no, de ese segundo hijo ya no me lo imaginaba con mi mismo nivel de vida. Como Ok. que dije, yo quiero que tengan un buen nivel de vida, Sí. ¿qué Ujú. tengo que hacer, no? Sí. Pues a lo mejor unirme con más gente y armar algo propio para poder dar el siguiente nivel. Claro. Entonces, como claro. ya tenía el MBA, ya más o menos sabía cómo estructurar Sí. y ahí van a hacer. mi Sí, hija aparte y creo que ¡pum! también viste el hueco porque creo que de cuando, no sé, descubriste esta parte tecnológica en ti, allá trabajar en eso, pues el mundo se fue inundando de esta tecnología, pero no muchos entendían bien cómo Claro. aplicar esta tecnología y tú Sí. dijiste, ahí Claro. O sea, es el ¿en hueco. qué años te tocó toda esta parte de que terminaste la ingeniería y empezaste a trabajar y fuiste creciendo y fuiste el arquitecto? ¿En qué años fueron? Como para No, ubicarnos pues yo en creo que tiempo. en el tiempo, 2015, yo creo que es donde ya estaba Sí, bien, o sea, hace ok. unos 8 años. Sí. Ahí ya había pasado por muchos clientes, muchas Te lo pregunto historias. porque fue, o sea, a nivel, vamos a hablar a nivel global, ¿no? Del Ujú. desarrollo de la tecnología en el Claro. mundo, pues fue el boom, ¿no? Claro. O sea, nosotros que somos ochenteros, noventeros y hemos vivido como estas décadas del avance de la tecnología, o sea, hemos vivido un cambio drástico en todos los Claro. sentidos. Y bien aprovechado en este caso, ¿no? Sí, sí, claro. Es que casi siempre las olas son complejas, ¿no? Sí. Porque nosotros nos tocó el primer cloud, ¿no? Cuando era internet y Exacto. todos querían páginas. Y Exacto, después el exacto. cloud, que se quieren ir a la nube. Sí, sí. Y al final, para que a una empresa alguien la llevara, usualmente, o sea, si ustedes se ven en los años 2000 que se querían ir todos a las .com, a internet, Sí, los que diseñaban eso eran los arquitectos. sí, Cuando salió en la nube, los que diseñaban eran los arquitectos. sí. Entonces, por ende, como nuestro trabajo es como aterrizar eso nuevo que alguien Ajá. inventa y aterrizarlo para clientes mortales, Ajá. es cuando ya nos dábamos cuenta. Exacto. Entonces ahí es donde, pues casi en cada ola, pues nos ha ayudado mucho ese boom de tener a los arquitectos muy senior, muy nerds, siempre metidos en eso para Ajá. poder hacerlo fácil, ¿no? Oye, y en esos años, ¿qué invento o qué desarrollo de la tecnología llamó mucho tu atención? Como que dijiste, ay, wow, esto es como que jamás había pensado que este invento nuevo, voy a poner un ejemplo, el iPhone, que vino a revolucionar Claro, ¿no? los claro, celulares. Que dijiste, Vivimos vivimos en los supersónicos. Que tú dijiste como, wow, ¿no? ¿En qué momento esto está Yo creo que increíble? el primero que yo me di cuenta, porque cuando salieron las .com, pues como que no tenía tanta conciencia, ¿no? Ajá. Pero la nube, yo cuando dije, oye, ya no vas a tener servers y se lo vas a rentar a alguien más, como que no entendía cómo... ¿En qué año fue ¿Cómo eso? lo van a estar? Como más o menos como en qué año No, fue pues cuando hace se como, creó la nube. No sé, tiene muchísimo, la nube Sí, tiene sí, más sí, de sí, 30 sí, años, sí. ¿no? Pero A nivel ya que la como- empezaron a hacer, yo creo que unos 10 años. Y hace sobre 10 todo como años al alcance también. de los usuarios, ¿no? Porque quizá Claro. antes era, creo que empezó siendo como muy de gobiernos, Ajá, y luego ajá. empezó a ser más comercial, o sea, de empresas, y Sí. ya cuando llegó a nosotros, de que puedes pagarle a esta empresa o a Apple o lo que sea y tener tu nube, ¿no? Fue como... Sí, claro. Y es que además, cuando nosotros estudiamos en la UNAM ya había maquinotas de supercómputo. Sí, Entonces ellos, yo me acuerdo que ellos decían de la nube de Amazon, ¿no? ajá, Ellos escuchaban. Entonces hacían acuerdos y yo empezaba a escuchar qué era Amazon, ¿no? órale. Y Amazon decía, es que yo te lo voy a ofrecer a todo usuario, el que quiera un servidor, desde una página, desde ahí pon tu tarjeta y tienes un servidor.
Sí, no. Entonces eso para mí... Y sonaba sí, como Te marciano, voló ¿no? así, Sí, dije, Sonaba no, como algo marciano. dije, todos van a querer esto en algún momento. Sí, no, está Ajá. increíble. Miren, vamos a tener una pequeña pausa, vamos al siguiente bloque porque está súper interesante. Ya nos estamos encarrilando justamente a lo que queremos llegar, que obviamente es que nos cuentes todo lo que tiene que ver con tu empresa, con Digital Challengers, a lo que se dedican, qué es lo que hacen. Y vamos a estar hablando muchísimo de inteligencia artificial porque, bueno, también es algo que nos compete a todo el mundo hoy en día, que ha tenido justamente un desarrollo potencial últimamente. Pero bueno, para eso vamos al siguiente bloque, así que no se vayan y tú danos el y el ¿cómo es? Para empezar, suscríbanse para que estén atentos a los nuevos capítulos que salen de aquí de Entre Amigos, para los avisos que tengamos que dar. Y obviamente, dedito arriba, thumbs up, Thumbs up. like, thumbs up, fuck off. Thumbs up. ¡Córtale, mi chavo! Ahorita thumbs regresamos. up, y la campanita para las notificaciones. Así que regresamos en el siguiente bloque y venimos. Regresamos. Familia de Entre Amigos, pues ya estamos de regreso aquí en nuestro segundo bloque, que está, Marianita, ¿qué tal? Hemos Nuestro vuelto, invitadazo tío, del día de ya hoy. Sí, está muy interesante. Muy la interesante. Verdad. Se nos fue como agua los primeros 25 minutos. Ya tuvieron tiempo suficiente para suscribirse y hacer todo lo que ya les Sí, dijimos. acuérdense de thumbs up y acuérdense de prenderle la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el canal. Y bueno, siguiendo con esto que cada vez se pone más bueno, y se los digo porque no es spoiler, pero ahorita que estábamos entre bloques, nos estaba contando nuestro amigo Raúl de un montón de cosas que les va a volar la cabeza ahorita. Pero bueno, sigamos en lo que nos quedamos. Te preguntamos que, obviamente, después de la ingeniería y ya que estabas trabajando y demás, ¿cuál fue tu preparación o cómo siguió siendo? Porque es muy chistoso esto de que ibas a estudiar medicina y al final estudiaste ingeniería. ¿Por qué? Porque los médicos todo el tiempo se están preparando, ¿cierto o no? O sea, Claro. todo el tiempo tienen que estar estudiando, actualizándose, porque la tecnología avanza, también la medicina avanza, Claro. ¿no? Y en este caso, la Así tecnología... es, Raúl, no más que doctor de tecnología. Exacto, tenemos aquí a un doctor de tecnología. Cuéntanos un poquito del IPADE y de Harvard. ¿Qué fue lo que hiciste en estas instituciones y qué aprendiste? Sí, a ver, creo que como parte de cualquier ser humano, yo creo que siempre hay que estar actualizándose. Sí. Sobre todo si te gusta, ¿no? Porque, Claro. por ejemplo, en esta escuela IPADE, que fue la última que pues me invitaron a un programa de alta dirección, Ajá. yo tenía como una misconcepción, o no pensaba que había otras personas de otras ramas o de otras ocupaciones Sí. que también están ley todo el tiempo, ¿no? Claro. Y ahí me di cuenta que todos, ¿no? Abogados, contadores, arquitectos de real de construcción, Sí. Sí. médicos, todos, pues usualmente ese grupo pues en general éramos dueños, Sí. casi todos son muy curiosos y están aprendiendo algo nuevo, ¿no? Sí. Y yo me di cuenta que creo que a lo largo de toda mi historia profesional, con otros compañeros que también les gusta leer y en tecnología se usa mucho certificarse en ciertas tecnologías, siempre les fue bien, ¿no? O sea, Ok. entonces yo creo que es parte del ser humano siempre estar actualizándose, ser Sí. curioso y no solo de tu entorno pues, más cercano, ¿no? Porque mi padre era algo de alta dirección, no era un MBA, no era Ok, finanzas, ¿no? Sino ok. para dueños con problemas de endeudamiento, Ajá. para crecimiento de otros países, ¿no? O sea, ya son retos más complejos que pues sí me ayudó mucho, pero sí, yo creo que en general para la mayor parte de la gente que nos escucha, siempre estarse actualizando Sí. cada rato es más importante cada vez más, ¿no? Sí, son como piezas de un rompecabezas que vas justamente armando y de repente Claro. ya lo ves a lo lejos y ya construiste Claro. un todo o estás en pos Claro. de eso, ¿no? Claro, Está increíble, sí. Claro, ¿Y sí, en Harvard sí. qué estudiaste? Pues es que mira, en parte de IPADE había unos programas adicionales para poder fortalecer más. Entonces, la idea era, si lo querías tomar, era porque si ibas a Harvard era para acelerar no solamente el pensamiento de latinoamericanos, ¿no? Claro. Sino como qué piensa Harvard, ¿no? Más global. Entonces, ahí era muy, muy curioso que ibas y pues al final te daban casos de otras empresas en donde, pues más desde la perspectiva de los gringos, ¿no? Que ellos Sí. piensan un poco diferente, más estructurados, y acá en Latinoamérica somos más aventados, ¿no? Sí. Entonces sí sirvió mucho eso, aunque yo creo que la que más me gustó fue la de Londres. Ok. Porque en Londres estaban muy avanzados en temas tecnológicos Ajá. y ahí curiosamente ahí sí me voló la cabeza que
cosas que estábamos haciendo eran muy avanzadas para ellos. Y otras cosas que ellos hacían para pequeñas, por ejemplo, para aplicaciones sencillas, ¿no? O sea, ellos decían, para las inscripciones, ¿no? Pagábamos $2 millones en London Business School para una plataforma de inscripciones. Pero a uno de nuestros alumnos dijo, voy a hacer en una semana el portal. Y con Claude hizo el portal. ¡Wow! ¡Más despacio! ¡Velocista! Entonces en London les hicieron una cultura de hacer apps. Entonces todos hacen apps. Okay. Entonces me voló la cabeza cómo todos hacen apps. O sea, Sí. si ellos tenían una tarea de finanzas, Sí. no era agarrar el Excel, es cuál es el problema, y empezaban a armar sus O prompts sea, como y más hacían, específicos, como y nichos hacían más. aplicaciones. Ajá, Entonces órale. en los últimos años habían hecho como 2.500 aplicaciones Wow. con puro IA. Sí, Entonces decían, sí, oye, y sí. si no sirve, la tiro. Al cabo la hice en horas. Sí. Entonces sí es una Wow. cosa muy de pilotear ellos, es un enfoque muy, Sí. muy padre, ¿no? Que al final de cuentas es mucho de lo que en el mundo pues, hay hoy en día, ¿no? Claro. O sea, porque se acuerdan que hace años cuando empezaron las apps en los móviles, en las computadoras y demás, eran más los programas, ¿no? O sea, Claro. no eran apps realmente, eran como Sí, sí, programas, claro. como dices, como Word, ¿no? O sea, Ándale. tenían Excel, tenían como el Office de, Sí, sí, sí. de Windows, etcétera. Y ya de repente se fueron haciendo más como nichos especiales en ciertas cosas, pero ya como apps, literal. ¿no? Claro, No como programas. claro, entonces ahí pues ellos los hacen, ¿no? Entonces sí me voló la cabeza, es algo que me Sí. gustó mucho y pues sí, es como que las dos cosas, ¿no? Oye, y todo este camino te ha llevado obviamente o te llevó a crear. ¿Cuándo fue que fundaste Digital Challengers? Mira, formalmente yo daba capacitaciones los fines de semana. Ok, Entonces yo creo que llevo más de 16 años dando capacitaciones los fines de semana. ok, Entonces en esas capacitaciones, cuando yo trabajé en la empresa grande, de repente mis clientes me pedían ciertas cosas y yo les decía, es que yo no la atiendo porque pues yo estoy sí, con este trabajo, ¿no? sí. Entonces me decían, te pago un curso, danos un curso de nube. Entonces decía, es que no puedo porque estoy trabajando. Y decían, los sábados, nosotros nos alineamos. Entonces, desde ¿No? hace 16 años hacia, yo creo que 10 años seguidos, Ajá. todos los sábados los tenía llenos de cursos, donde le daba a mis clientes, a sus Órale. programadores. Sí, sí. Entonces, pues ahí de repente hacían trampa, ¿no? Cuando yo les decía de su proyecto final y agarraban su sistema, ¿no? Y decían, ah, mira, aquí está el sistema, a ver Ajá. cómo lo corregimos. Y les digo, oigan, pues ya es como consultoría, ¿no? Pero pues sí, Ah, ellos claro. ahí ya se mira. ahorraban. Sacaron el colmillo. se ahorraban ahí los Sí. proyectos Sí, y sí. entonces ahí hacían muchos de sus proyectos porque pues decían, tengo un sistema de, no sé, electoral, ¿no? Sí. Entonces, lo quiero actualizar, pero ¿cómo lo actualizo? ¿no? Entonces, al final ¿qué curso necesitarán? Entonces yo le decía, pues mira, un curso de front para las páginas, uno de back, Ajá. la base de datos, Ajá. la infraestructura, tantas horas. Entonces, yo los llevaba en Sí. el temario, pero ellos al final iban adecuando para hacer su sistema, ¿no? Sí. Entonces, de repente ellos ya tenían Sí. otras empresas que les hacían el software y ya al final de eso decían, oye, y si yo te pongo mis programadores, ¿tú los puedes liderar? Sí. Entonces, empezó a nacer esto hasta que ya formalmente dije, no. ¿Cuánto tiempo pasó Wow. para que ya se formalizara? No, pues yo creo que unos 8 años, 10 años. Ok, sí fue un rato. Sí, o fue un sea, rato, Sí, fue un sí, porque yo ratote. estaba en la otra empresa. Sí, Entonces, en la otra sí. empresa, pues yo vendía cosas así de desarrollo, Sí. pero pues tenía la limitante de los clientes que ellos tocaban, ¿no? Ok. Pero ya a partir de eso, pues, ya digo, llegó un momento en donde me dijeron que fuera un cliente a vender algo que el cliente no necesitaba. Ok. Y el cliente me dio los ojos y me dijo, oye, ¿sí necesito esto? Y yo le dije, no, tú necesitas hacer otra cosa. Sí. Entonces ahí se rompió la relación con la otra empresa. Pero nos yo creo separamos. que ese fue el salto, o sea, esa fue la decisión para que te transformó automáticamente ya en, ahora sí, arquitecto, porque ya no lo viste como, ay, es una chambilla más que tengo Claro, que hacer, claro. sino evolucionaste lo Sí. que pensabas Claro. hacer. No, y como Claro. dices, o sea, esto de dar cursos se tornó a un poco más como consultoría, Sí. ¿no? Realmente que estoy claro. seguro que te las pidieron muchas veces, ¿no? Claro. O sea, porque una cosa es, claro, dame un curso para yo entender, pero aún así necesito que tú me consultes, ¿no? Entonces Claro. necesito que me ayudes en mi empresa, Claro. Y entonces este fue como el camino que fue formando. Y hoy en día el core, el núcleo de Digital Challengers, o sea, si yo de repente te digo, oye Raúl, mucho gusto, ¿qué es Digital Challengers y cómo a mi empresa me puede ayudar? Sí, prácticamente yo te puedo decir,
O sea, es muy simple. O sea, creo que hoy se habla mucho de transformación digital. Sí. Eso es lo que hacemos, ¿no? Sí. Pero yo creo que lo más importante lo que hace Digital Challenger es hoy entiende tu industria, tu negocio, tu proceso, y a partir de eso puedo hacer la mejor recomendación. Más allá de yo decirte, tengo esta solución de IA, úsalo, instálalo. O sea, ¿no? que sí terminó Claro. siendo doctor, ¿te das cuenta? Parece, ¿verdad? Sí. Parece, O sea, es me que- gustó. Doctor y ¿qué- psicólogo. ¿Qué le duele a tu, Tecnológico. ¿qué le duele a tu organización? Y yo te lo curo. Sí, sí. Sí, claro. De Sí. hecho tenemos una estadística que nos pidieron, digo, tenemos ISO de calidad y me pidieron una estadística para ver todas los leads que llegan a Digital, ¿no? Entonces, Sí. de 200 potenciales leads o proyectos que vienen, más o menos 100 son de IA. Y de esos 100 de IA, solo 80, Ajá. más bien 80 de ellos no eran IA. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado? A lo mejor si yo a esos 100 les hubiera vendido una IA, a lo mejor les hubiera vendido algo y a lo mejor no hubiera funcionado, ¿no? Exacto. Pero Sí. como Digital Channel lo que tenemos muy bien es, no te voy a dar una receta, quiero entender. Entonces entendemos el proceso, la industria Está y el buenísimo. problema, Sí, y con arquitectos que le saben, le damos la solución. Y muchas veces no es IA. sí. Entonces ahorita yo creo que hoy hacemos muchos proyectos de inteligencia artificial, pero realmente no los que deberían, ¿no? Sí. Entonces sí tratamos mucho de entender mucho la industria, porque nos piden muchísimo. Está implementa increíble esto. eso. O sea, vamos a traducirlo a términos médicos, Por ¿no? favor. Como para que la gente que no está tan familiarizada con la tecnología lo entienda. Si tú te enfermas de gripe, por ejemplo, vas al doctor o es más, vas a la farmacia, ni siquiera vas al doctor y te compras un antigripal y te lo tomas, Ándale. ¿no? Y te cura o te enmascara los síntomas, pero no te está atacando integralmente el fondo o la raíz, que a lo mejor es Claro. sinusitis o a lo mejor es una alergia o a lo mejor es algo así, ¿no? Yo sabes Que es cómo lo me mismo lo... que pasa con ustedes, entonces. Claro. Un poco, Totalmente. ¿sabes cómo me lo imaginé ahorita que lo estabas platicando? Digo, igual y yo porque soy como, no, igual tengo TDAH, ¿sabes? Pero me lo imaginaba más como cuando una persona, no sé, dice como de que, ay, es que no me puedo mover, ¿no? Y va con un doctor y le dice, sí, te tienes que mover, toma, o sea, muchas empresas lo que hacen es, toma, te doy las pesas. Ujú. Y hazle como tú puedas. Y entonces la Exacto, persona es exacto. como de que, bueno, no me puedo mover y quieres que cargue una pesa. Y ellos más bien son como de que, no, mira, yo soy el nutriólogo, yo soy el coach, yo soy el todo para que, a ver, vamos Te voy a ver diciendo qué es lo que te cómo. necesitas y Exacto, así. sí, Y ya sí. te ayudo como a ir Claro. evolucionando para que te conviertas en la mejor versión de lo que podría ser tu Claro. empresa, ¿no? Y en esto, ¿qué ha sido lo más complicado? ¿Los sistemas o el humano? O La sea, cuestión humana es No, La el cuestión humano. humana. siempre, ¿no? El humano. Sí, Sí, porque de hecho ante cualquier reto, cualquier tecnología, el problema siempre es la adopción. Sí, el factor humano somos muy tercos, ¿no? Y más Claro. creo que en México se da mucho esa de, no, pero es que a mí me enseñaron de tal manera y Claro. llevamos Ah. 40 años haciéndolo de la Sí, misma forma, sí. ¿por qué lo vamos a cambiar? Sobre todo eso, ¿no? Como la transformación de primero a lo digital. Y ya que te digitalizaste, a la transformación en este caso, o sea, no es nada más, si antes tenías folders y archivos ahí físicos, no es nada más tenerlos ahora en una base de datos, sino que es obviamente desarrollarlos, entenderlos, procesarlos y pues potenciarlos, ¿no? Sí, claro. Pero eso no lo entienden muchas empresas. Hoy en 2026, muchas empresas todavía siguen así como a la antigüita, ¿no? Sí, claro. No, y es que yo creo que al final también nos equivocamos, ¿no? Porque también alguna vez nos pidieron hacer sistemas súper avanzados, Ujú. nos decían lo que querían que hacer, se los hicimos como lo pidieron Ujú. y cuando se lo entregábamos la gente decía no sirve, o no funciona, o Ay, no lo quiero usar. No era lo que quería. Ajá. Claro. Entonces sí. ahora en los últimos años yo creo que antes de que entrara la inteligencia artificial nos centramos mucho en la palabra adopción, ¿no? Sí, Todo el tema de tecnología, lo que sea. ¿Quieres una app? Perfecto. ¿Cómo vamos a adoptarla? ¿no? exacto. Sí, ¿cuál Ah. es la cultura, no? También como organización que tienes para aprobar como todas estas nuevas tecnologías, porque hay mucha gente que Sí. simplemente lo rechaza. Hay No, muchas y- empresas que se han ido, es más, hasta la ruina Sí. por no adoptar estos sistemas que les podrían Sí, ayudar. claro. No, y además es parte de un ecosistema, porque yo le puedo decir, oye, pues nada más porque Digital lo hizo, Raúl lo hizo, y no. O sea, realmente los clientes lo hacían. Ujú. O sea, yo este tema de adopción lo tengo mucho de un cliente grande, del cine más grande mexicano, Ajá. ese súper centrado al cliente. Ok. Entonces yo aprendí muy bien el tema de adopción. Ellos no era quiero vender más, ¿no? Ajá. Era cómo damos la mejor experiencia. Entonces Ah. nosotros como proveedores llegamos y no me hables de sistemas, ¿no? A mí Ajá. me hábleme del cliente, cómo mi cliente va a tener una mejor experiencia en el cine. Entonces
Wow, entonces Órale. los diferentes clientes han aportado, yo creo que afortunadamente han aportado cositas y eso, digo, ya sería un... Que al final de cuentas, como consumidores, eso es lo que te lleva, ¿sí? Claro. Es lo que pides, ¿no? El Si tener estoy una pensando experiencia. quién creo que es, pero también tuvieron ahí unos errorcillos, ¿no? En No, cuanto total, a, o sea, como todo, ese pero- fue de, bueno, vamos a innovar, pero, ay, me tropecé, pero Sí, lo claro. volvieron a tomar la ola, ¿no? Sí, yo eran hace 15 años, ¿no? Que Sí. ese cliente lo tenía y desde ese entonces ya tenía eso. Sí. Y eso Ok. o sea, Ahí súper, no, sí, imagínate. algo que se ha ido... sí, claro. Y es que también Empollando. pasa muchísimo que de repente, o sea, supongo que tienes un montón de clientes que pasa eso, que te piden una cosa, como tú dices, ¿no? Te piden una app, te piden una transformación como tal, se las das, se las explicas y todo, pero no la usan al 100% como... Claro. O sea, todo el potencial que tú les creas y les das, a lo mejor usan el 20, 30, 40, 50% y el otro no. Y digo, y no sé si es una cuestión humana o qué onda, pero yo creo que nos pasa estas cosas, ¿no? O sea, si nosotros nos metemos al fondo de todo lo que puedes hacer, todos los No usamos los ni el gadgets 10%. y la utilidad que tiene, exacto. Deberíamos tener un Motorola. Y es o sea, como el de cerebro, plano. ¿no? O sea, Claro. el cerebro, dicen estudios psicológicos y demás, que creo que usamos el 25 o 30% de la capacidad que el cerebro humano tiene, ¿no? Claro. Entonces está cañón eso. Disculpe, señor, ¿Sí? pero ¿qué podría pasar si, por alguna razón que ignoramos, una persona liberara el 100% de su capacidad cerebral? ¿El 100%? Sí. Y eso ya creo que los más inteligentes. Creo que... Los genios. Ajá. Sí, exacto. Pero bueno, pues bueno, amigos, aprovechando ahora sí que esta ola de tecnología y de lo que estamos hablando, vamos a entrar a nuestra Techie sección. Y la Techie sección del día de hoy es un poquito diferente a como lo hemos estado manejando, porque siempre mostramos algún video de algún trending, ¿no? Mundial, un invento, algún desarrollo tecnológico, etcétera. Pero nunca hemos hablado, y creo que esta es la ocasión perfecta para hacerlo contigo, de qué onda con las apps hoy en día de inteligencia artificial, ¿no? Comercialmente hablando, o sea, para personas que no somos tan expertos, o que de repente los usamos más como buscadores literal de información, o creadores de que, oye, a ver, ChatGPT, hazme un ¿Qué le contesto? hazme un PDF, que eso también pasa mucho, que de repente yo soy comunicólogo y entonces yo me rehúso a pedirle a ChatGPT que redacte algo por mí. Digo, yo lo puedo hacer, ¿por qué voy a preguntarle, no? Pero hay mucha gente que sí, que no tiene la facilidad de palabra o qué sé yo, y se los pide y pues, sí, crea unas cosas bastante buenas. Claro. Pero ChatGPT, digamos que todo lo que existe en el universo de las apps, ¿no? De este tipo, pues es una de las más chafitas, vamos a llamarlas así. No chafitas, pero quizá de las no tan óptimas, ¿no? Hablando de esto, a ver, para empezar, más o menos, cuántos tipos de apps de inteligencia artificial existen? O sea, de productividad, de creatividad en el sentido de diseño, etcétera. O sea, como tú, yo sé que hay muchísimas, pero Sí. ¿cuál es el abanico que podríamos hablar en este sentido de las que valen cómo la las pena? clasificas? Silicon Ajá. Valley hizo una clasificación y puso como 30 categorías diferentes, Ok. como 20,000 apps que hoy hay. Entonces, imagínate. Sí, ya es difícil pensar en una app que no incluya inteligencia artificial, ¿no? Sí, Hoy en claro. De hecho. Y de hecho ya son más específicas, porque a lo mejor lo que se ve, la típica branding es como unas de uso general, Ajá. unas para Sí. portales, uno para las imágenes, o sea, Sí. siempre hay muchas categorías, pero dentro de una específico hay todavía subcategorías, ¿no? Oh, Por ejemplo, Gemini. las imágenes dicen siempre, o videos, ¿no? Ajá. Gemini es buenísima Ajá. para hacer imágenes, Sí. pero para cierto usuario, ¿no? Ujú. Nosotros tenemos un cliente que es una televisora que Ajá. nos pide hacer micronovelas con IA. Entonces, no usas Las una frutinovelas, no me digas que las frutinovelas son... de ese tipo. ¡No! de ese tipo. Hay unas, Me encantan. Sí. hay unas de personas de otras regionalidades, no sé, Sí. ahorita están Como las de moda, turcas las y cosas turcas, así, sí. que no son reales. claro. Sí, no son reales. Entonces, en esas, no solamente es una categoría de hacer video. Dentro de video es video framing, el guión, Sí, la claro. transición y Sí, se vuelve sí, un sí, universo. Entonces, sí. yo creo que por cada una de las diferentes industrias hay aplicaciones. por Claro, separado. sí. Entonces, sí. Y cada una es diferente, ¿no? Sí. Porque ahorita podrías decir que ChatGPT es la que
tiene menor nivel, yo creo que pueden hacer muchas cosas, pero es para otro tipo de cosas, ¿no? Sí, Exacto. creo que son como Exacto. más, creo ChatGPT son como temas más mundanos, ¿no? O sea, justo de que, ay, ¿qué le contesto? Para verme por light o para... Y es más como de texto, investigar ¿no? Cuestiones como- de texto, sobre todo. redacción. Ajá. Sí hace algunas cosas de imágenes, pero pues si las Es imágenes horrible, yo la lineales. verdad es que he estado Sí. viendo inundado todo internet de flyers, o sea, muchísimos negocios que hacen sus flyers con ChatGPT y que todos se ven iguales y aparte que es Sí. como 80,000 palabras de texto, colores horribles, Esto es espantoso. o sea, En pero todos cuestión se de ven igual diseño y es yo muy neta malo, no me sí. puedo imaginar cómo las empresas dicen, o sea, ven eso y dicen, está increíble, publiquémoslo. Neta Sí. no lo comprendo, pero bueno, dentro de las aplicaciones con inteligencia artificial que tú reconoces que sí valen la pena, ¿entre cuáles estarían? No te estoy poniendo un número específico, No. pero como en cuanto a las que sí cumplen lo que prometen y son fáciles para el usuario y esto, ¿cuáles pondrías? Pues mira, en yo lugar? creo que hoy la mayor de Godín, Claude, Obvio, la amamos. porque ella está enfocado mucho en el entregable, ¿no? Entonces, documentos, pero tiene muchas variantes. O sea, Sí. si no se han dado cuenta, hay algunas cosas que le llaman para los programadores el Cloud Code, ¿no? Sí. Entonces parece muy de programador, pero en ese de Londres, les voy a explicar más o menos cómo hacían. Ellos venían con una idea. Ajá. Entonces le decían a Claude, oye, quiero hacer una para saber cuánto tengo que sacar mis materias para pasar, Sí, sí. ¿no? Y ya entregué esto y reprobé esto. Y hacían cosas así muy específicas. Sí. Y después hay otra cosa que le llama design, Cloud Design. Ajá. Deberían- esa, cuando salió Cloud Design, la acción de Figma cayó más de la mitad. Wow. Porque ya no necesitas Figma para hacer prototipados, lo hacías desde ahí. Si Claro. lo han visto, es súper poderosa. Sí. Y ya que hacían el prototipo, ellos, sin ser programadores, le estoy hablando gente de comunicación Sí, o sí, de... sí, sí. Ellos le decían a Cloud Code, hazme la aplicación real. Entonces, no tenían que programar, Sí, porque en la pantalla ahí se ve el código, pero acá está el chat en donde le Claro, dices, sí, a sí. ver ¿Qué cómo es se lo que ve. quieres? Ah, no guardó, sí Exacto. guardó, no Sí, hizo, no sí. hizo, y hacían Sí, la y los cambios que aplicación. tú le hagas acá, obviamente el app lo hace en los códigos, que pues, Sí. tú no tienes ni idea de cómo Claro. programar en nada, pero ahí está, pero pues tú, este es el esqueleto que no te importa mucho porque tú ves la carnita, ¿no? ¿Haz de cuenta? Claro. Sí. Sí, esa yo creo que es muy fuerte. Y otra que he visto y que mis amigos de IPADE les gusta mucho Ajá. cuando se las presenté, que se llama Heyen. No sé si la han visto. No. Haces tu gemelo digital. Ay, Entonces, qué bien. Vale. entonces ellos, imagínense, digo, no, sin dar así números específicos, yo creo que cada uno en sus empresas pagaban una agencia de diseño. Yo Sí. ya no tengo una agencia de diseño por eso. Claro. Entonces en las agencias de diseño pues les pagas un fee mensual para Sí. que te hicieran videos, imágenes y que salga el CEO y que salga el CFO Sí. y que no sé qué. Sí, sí, sí. Entonces con Heyen lo que tú haces tu gemelo digital. Te grabas, dices unas palabras, un código para Y darle ya. permiso, ahí estás. Y tú le dices a tu gemelo digital qué quieres que haga. Claro. Entonces le dices, oye, quiero que promociones mi nuevo producto que se llama así, es este, aquí está la imagen, que estoy en la playa y que le ponga esto. Ajá, Entonces ajá, esa ajá. plataforma solita le hace el video. Fíjate No que manches, mucho... estoy tripeando durísimo No, de y- pensando y- que ellos tienen, o sea, que cada personita que ya está Sí, digitalizada está tiene cañón. un mundo adentro de Yo la me di S. cuenta de eso ayer. Ayer fui al gimnasio al que voy, es una cadena de gimnasios. Lo voy a decir porque pues, no pasa nada, a los Sports World. Y estaba de repente yo en la corredora y de repente veo una televisión y estaban anunciando como un plan de alimentación y demás como para el verano, ¿no? Pero de repente ponen en la playa a una chava buenísima, ¿no? Y a un güey todo mamey así. Y yo vi y dije, esto sí, pero me costó trabajo identificar que era IA, porque de repente estamos acostumbrados a que hay no muy buenas apps que te crean IA, que dices, claramente Ujú, se ve que es IA, ya sea en foto o en video, ¿no? Pero esta no, entonces la vi y dije, sí, o sea, me di cuenta que sí IA, pero es esta onda de que de repente, claro, ya no le estás pagando a modelos, a alguien que te esté produciendo como tal el spot o el comercial o lo que sea, ¿no? Pero ¿qué tanto? Y esa es una pregunta que creo que a todo el mundo pues sí nos concierne, porque es una maravilla este tipo de cosas de la IA, pero están afectando muchas industrias Claro. Paréntesis. laborales, ¿no? Justo creo que una de tus frases que más repites es que la inteligencia artificial no tendría, o sea, tendría que No reemplaza. no reemplazar al Ajá. humano, sino potenciarlo, ¿no? Exacto, Más, o potenciar exacto. sus habilidades. Entonces, como ahorita justo antes de que empezáramos el programa y todo, nos estaba platicando de que las empresas hoy en día le piden muchísimo más cosas de automatización, de que, pues, para quitar
factor humano, pero ¿cuál es pues como esta balanza o cuál es tu punto de vista desde esta perspectiva? No, es que yo creo que al final lo que he aprendido, afortunadamente, yo me acuerdo mucho de mi hermano, ¿no? Mi hermano era contador. Entonces, mi hermano usaba, desde sus primeros entonces, usaba computadora. Y él tendría, no sé, era más grande que yo, tenía 24, 25 años. Y sus compañeros eran ya gente grande, 40, 50 años. La diferencia es que mi hermano tenía una computadora. Claro. Entonces él acababa más rápido. Sí. Y él podía tener un trabajo y trabajaba 6 horas y trabajaba mucho menos que ellos. Sí. Y los demás no querían usar las computadoras porque querían usar los libros y eso. Sí. Entonces, yo creo que siempre la tecnología está para potenciar cuando la sabes usar. Entonces, Claro. ahorita está ahí, yo creo que la IA no es de que se vaya a ir, se va a quedar. Y muchas veces los humanos que no la usen sí van a estar en desventajas de que lo usan. Sí. Porque hoy ya, más allá que reemplace un humano, hacen cosas repetitivas. Y lo que les platicaba hace rato en el corte, lo de los programadores. Antes me pedían 5 programadores humanos y ahorita me piden 3 programadores humanos más 2 agentes virtuales que hagan algo muy repetitivo, ¿no? Sí. Entonces tú vas a decir, oye, pues, ¿están quitando el trabajo a 2 personas? Pues no, al contrario, yo creo que esas 3 personas no me piden 3 personas X, me piden 3 Exacto. personas Sí, que claro. sepan usar Eso. las plataformas. Es que es justamente porque sí, o sea, nunca las máquinas, ¿no? O la tecnología va a reemplazar al ser humano, pero es justamente esto de que tanto te quieres quedar atrás o quieres efectivamente avanzar junto con el desarrollo tecnológico global para que entonces no te quedes sin chamba, ¿no? Claro. O sea, que sigas aprendiendo y todo y que estés como un paso más adelante, en este caso, para que no te sucedan ese tipo de cuestiones. Sí, y es que creo que lo único que ahorita ha pasado es que se ha acelerado más. Exacto. A lo mejor en los últimos 100 años decías, oye, ¿qué tanto se extinguían las ocupaciones? Pues tardabas muchos años en ver, ¿no? Sí. No sé, yo me acuerdo que había gente que hacía capturista de datos, que nada más les pagaban por agarrar capturas de un cuaderno y ellos los pasaban a computadora. Sí. Ellos solo hacían eso. Sí. Hasta que se hicieron las laptops. Y esa ocupación, de hecho, en los últimos 20 años ya desapareció, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, oye, ¿qué pasó con esas personas? Pues se especializaron, se hicieron unos secretarios, asistentes, bla, bla. Sí, la competencia va cambiando completamente y creo que ahorita está muy enfocado, por lo menos lo veo mucho en la educación que hay, o sea, las carreras que están promoviendo hoy en día, que es mucho más enfocado a cómo utilizar la IA para hacer ciertos proyectos y no el de, te van a reemplazar con la inteligencia. No, Claro. es más bien cómo aprender a usar, a hacer los prompts, a hacer todo, porque hacer prompts es un arte. Sí. Claro. O sea, hacer que la inteligencia te entienda. Está muy cabrón, Sí. ¿no? O sea, Sí. uno, porque creo que desde hace unos años hemos perdido esta capacidad de hablar o de expresarnos, como yo en este momento. Y la otra, porque tenemos un sentido de inmediatez muy cabrón. Entonces es como de, ¿pero por qué no me estás entendiendo si te lo estoy diciendo? Bueno, porque justo tienes que saber tan cómo le tienes específico, que dar claro, ese claro, prompt ¿no? para que te entienda y te haga lo que tú Y quieres. con Claro. estas empresas, pues ya obviamente hay procesos que son, como dices, muy repetitivos que pues fácilmente se pueden pues pasar y ya. Me acuerdo mucho de un documental que vi donde ponían las máquinas para tapar las pastas de dientes y que antes era como el trabajo, y aquí había un chingo de personas que se dedicaban a eso y de repente llegaron las máquinas y justo hubo un montón de empleos que fueron como reemplazados, pero justo ese es cambiar, evolucionar, aprender nuevas habilidades e irnos a otros, sí, a otros lados. Y ahora una pregunta que yo creo que a mucha gente le interesa saber, sobre todo de pues, gente especialista, ¿no? Hemos visto en ciencia ficción, en películas, ¿no? Años atrás, esta onda de que con la IA los robots pueden llegar a desarrollar efectivamente facultades emocionales, ¿no? Como los seres humanos. Y que eso obviamente puede ser que hagan ya como su propia conciencia colectiva, vamos a llamarle así, ¿no? Tecnológica. Y que entonces podrían llegar a un punto en el que conspiren en contra del ser humano. Suena a Steven Spielberg, obviamente, pero con todos los avances que ha habido y que sigue habiendo y que seguramente va a seguir habiendo por muchos años, ¿tú qué crees al respecto? O sea, ¿sí puede llegar a pasar eso o no tanto? Claro. Pues mira, yo creo que es un enfoque
subjetivo y espiritual, ¿no? Cuando dicen, ¿qué es conciencia, no? Y ¿qué es emoción? Yo creo que ahí está muy, me encantan esos temas. Sí, se vuelve complejo. O sea, al final, yo te diría que hoy, al final ellos, los modelos, los LM, los Claude, los ChatGPT, lo que hacen es predecir, ¿no? Entonces ellos tienen mucha información y con esa información predicen las siguientes palabras. Exacto. Ahora, ese entrenamiento al final es como de un humano, ¿no? Sí. O sea, si tú dices, soy un niño pequeño, ¿cómo él sabe atarse las...? Pues no sabe porque él solito lo ve, porque su conciencia lo hace, ¿no? Sí. Directamente lo hace solamente porque alguien le enseñó, ¿no? Exacto. Entonces, oye, entonces el niño es consciente o no es consciente. Claro. Pues sí, porque sabe su entorno, pero ¿qué es su entorno, no? Así es. Entonces, al final, yo creo que más allá de eso, no creo que se vaya por ahí en el tema de conciencia. Sí. Puede disimular, porque ya hay hasta por ahí una mujer que se casó con su IA, ¿no? Sí. Sí, o sea, al final, ¿qué es una IA? Pues es un chat, si hay personas que viven lejos y, o sea, yo creo que no va a llegar a tanto, pero sí va a llegar a un tema en donde va a converger, ¿no? Y te lo pregunto porque vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la siguiente sección, que es nuestra sección es un juego, es una dinámica que ya vamos a hacer ahora, ya van a ver, que ahí sí no vamos a poder usar IA, vamos a tener que usar nuestro intelecto y todo este rollo. Entonces vamos para allá y después regresamos porque vamos a cerrar el programa con algo muy importante que te queramos preguntar sobre Digital Challengers, ¿no? Y también sobre, bueno, no les voy a spoiler. Ya que regresemos, te pregunto y nos vamos por ese camino. Así que bueno, vámonos a jugar. Mientras, recuerden darle thumbs up aquí para que les avisen y campanita para que les avisen de todas las notificaciones que hay en el canal. Y bueno, a jugar, ¿no? Vámonos, Bien, vamos a jugar. Vámonos. A ver qué tal. Amigos, pues ya estamos aquí en nuestra dinámica, en nuestro juego. Y como estábamos diciendo hace rato en el estudio, mi querido Raúl, vamos a dejar un poquito al lado la IA, porque ojalá y la IA nos ayudara en esto, pero no nos va a ayudar, no podemos hacer trampa. Vamos a usar la estupidez natural. Exacto. Así que bueno, este juego consta de crear palabras, ¿no? A través de que demos letras. Nosotros recibiremos una señal de parte de producción, cada quien va a decir una letra, la que se nos venga al cerebro, y entonces tenemos que crear una palabra que incluya esas 3 letras. Quien diga esa palabra correctamente más rápido tendrá el punto. Y así va a haber 10 rounds y después vamos a hacerla un poquito más difícil, pero bueno, vamos a irlo haciendo poco a poco. Así que, ¿están listos? ¿Listísimos? Listos. Bueno, pues... Estoy preocupada. Venga de ahí. T. M. Ay. ¿Qué Tommy. dijiste? T. T. ¿Ustedes dijeron M? Tenemos. Mamut. ¡Ah! Ahí está. Tin, 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 tin. Ok, listos. S. L. Sol. Uy, qué difícil se puso. Wow, te está saliendo un mito de la cabeza. ¿Qué tal? Gracias, señores, la sentí cerca. Venga, otra. J. O. ¿Eh? O. Jalo. Jabón. Jalo. Ok, bien. Jalo, está Venga, bien. una más. F. ¿Qué? Fernanda. Yo dije R. F, E. Fernanda, ok. Bien, venga. Es que está muy complicado escucharnos, amigos. Ese es el chiste. Venga, una más. P. O. Fuck. No sea pinche grosera. ¿Qué? Esa no es una palabra. Digo, esa no es una letra. ¡Córtale, mi chavo! Venga, de ahí. L. A. Lago. Bien. Raúl. Esa combinación Punto para estaba bien Raúl. fácil. Vamos. 2, 1. Venga. Siguiente. E. F. A. No, F, E. E. Fuertemente. Ah, no. ¿Qué? No. ¡Ay, no! Espérate. No, sí Son existe. 2 F, ¿verdad? Fanfarria. ¿Qué? ¿Fanfarria? No, porque Pero la no E. lleva fanfarrie. No. ¿Son 2 Fs? 2 Fs y una E. Falsificaré. ¿Sí, no? Falsificaré. Sí. Ahí Muy está. bien.
2. Venga. Ah. Z. Y. A. Soy la. Bien. 3, 2. Venga. R. Ñ. No manches. ¿Qué? O, R. O. Ñ, O, R. Roña. Sí. Bien. Venga. C. N. CZN. C, Z, N. Zinc. Sí, ¿no? Qué mierda. C, Z, N. Sí. Zinc. Bien. Vamos empatados. Esto ya se parece al mundial. Ni sé, a ver. Venga, siguiente. H. W. ¿Qué? ¿Cuál dijeron? H. H-A-W. H-A-W. Sí. Hockey. Sí. Oh my god. Bien. Muy gringa, pero bien. Ok, una más en este round, venga. Q. B. ¿Eh? B. ¿B o B? B. Y creo que yo dije Q. B. Q, B. 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 ¿Eh? Capibara. Ah. No. Q. Capibara. No. B. Q, E. B. B. Tu B, ¿no? Pequeño. No, hombre. B. ¿Y la B? Ah. Muy mal. Panqué. No, y la B. Panqué. ¿Qué era Q, B, P? B, ajá. Como cuando le haces así, que te estrellas así en la cabeza en el Está muy difícil esta, esa sí está muy difícil. el teclado. Ya, ninguno de los tres. No, ok. estuvo horrible. Ahora, Ok. segundo round. Misma dinámica, pero el primero que diga la letra que sea, Con esa esa letra empieza la palabra, ¿vale? Venga. F. M. H. F, M, H. Feromona. No la H, no. Feromona. ¿Empieza con F? Sí, va. F, H, O. Fantoche. F, H, ¿qué dije? Híjole, no sé. Está muy difícil. ¿Dije O? F, ¿qué dije? Siguiente. 1, 2, A. L. A, L. Almohada. Ahí está, almohada. Ah. Venga, dos más. Pero no. Sí, almohada. Pero era L, A, empieza con A. Ah, ¿y las demás no importan? No, las demás no importan. Ah. Solamente la primera. Ah, fierro, ¿Va? pariente, ok. Una más. Q. R. ¿Qué? O. O, Q. O, Q. O, Q, R. Orquídea, no. Te pasé la L. ¿La L? Sí, yo dije L. Orquídea, no. O. Ay, también yo elijo la letra más rancia. O. OQL. O que la. Iba a decir O que la. Sí, válida, porque son expresiones o palabras. Oh, pero que sí. existen. Va. Ok, Híjole, qué va. difícil. Listos. Una. M. M. A. M. Mamá. Mamá. Bien, mamá. Ay, Venga. Las dos de las siglas. Ok. Una más. T. F. T, O, F. Que empiece con T. ¿TOEFL? Dijimos que palabras en inglés. Teófila. TOEFL. TOEFL. Teófil. TOEFL. Ok, bien. Bueno, ahora vamos a ponerle un poquito más de dificultad, un nivel más. Entonces, ahora, el primero que diga la letra empieza con esa palabra, ¿no? Y la última letra
O sea, por ejemplo, si yo digo T-O-F y dices Teófila, ¿no? La última letra Tiene que ser esa. tiene que ser la última. O sea, vaya, Sí. la última consonante, si es consonante o vocal, ¿no? Pero tiene que ser la última. Ok. Eso es muy difícil. Vamos a ver si podemos con esto. ¿Listos? ¿Listos? Venga, vamos ahí. C. K. A. ¿Qué diste? A. C. C, A, K. O sea, que empiece con C y acabe con K. ¿Kodak? No, ¿verdad? No, empieza Es con con K. doble K, es con doble K. Chocomilk. Ah, no, porque no hay la A. Chocamil. ¡Ay, qué difícil! Next, dos más, venga. A. R. G. A. R. G. Ajá. ¿Tienes que acabar en G? O que la última consonante sea G. A. ¿Y que empiece con A? AR. AR. ARG. AR. G. G. No, espérate. Puta. ¿Cuál fue tu letra? G. Hay que inventar una app. Argelia. No. Es que podría ser Argelia, pero no, porque no termina con. falta. Híjole, está muy difícil. 5, 4, 3. Arrimón, no es cierto. Va, una más, última. O. C. E. O-C-E. Ocelote. Sí. ¿Quién la dijo? Bien. Esa estuvo buena. Bueno, ay, pues ya me duele la cabeza un poquito. Estuvo dificilón, pero bueno, muy bien, pues ya vamos a ver con producción quién fue él o la ganadora. Así que regresamos al estudio y qué tal. Espero que no haya dolores de cabeza, sino ahorita nos tomamos una Hay que leer un diccionario. Regresamos. Amigos, pues ya regresamos de nuestra dinámica. ¿Qué tal? ¿Cómo nos fue? ¿Cómo nos fue? Yo creo que yo te voy a pedir que, por favor, crees una app para eso. Sí, ¿verdad? Una app Sí. que hable acerca de cómo crear Complicado. palabras y Pensar es complicado. Ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema, pero bueno, de acuerdo a lo que vimos ya en producción y demás, estuvo muy reñido, sobre todo entre ustedes dos, pero le vamos a dar, obviamente, el punto del ganador, nuestro querido Obviamente, Raúl. nuestro Así querido que invitado. tenemos dos regalitos, Marinita. ¿Cuál es su primer regalo? Así de, ¿cuál el es su primer primero. regalo? Lo que teníamos en la catafixia. ¡La catafixia! Este es un pin que se lo damos a todas las personas que vienen Y al concursan. programa. Exacto. Y Muchas obviamente gracias. es el primer premio, pero pues ese es un distintivo de que eres un champion. Bueno, Y muchas tenemos gracias. ahora sí un premio de ganador que si viene por acá en los aires lo agarraré. Es nada más y nada menos que un mat de Ciudades Latam. Ah, muy bien. Y eso es Ok, por haber, concursado y tenemos los puntos más importantes. Muchas Y gracias. es para que si haces yoga, ejercicio. ¿Sí le haces o le huyes? Pues no hace ejercicio, pero ya. Ya, pues, ahora sí lo Es el hagas. motivador, es el motivador. Pretextos ya no tienes, chavo. Oye, bueno, y justo estábamos hablando de la dinámica que tuvimos, ¿no? Dentro del mundo, de todo el universo que hace Digital Challengers, cuéntanos cuál ha sido al día de hoy, literal, el reto más grande que te han pedido, que les han pedido de que, oye, yo tengo esta empresa que se dedica a tal o cual cosa y necesito esto, en lo que tú dijiste, órale, esto es un reto, vamos a hacerlo. ¿Qué caso te viene a la mente? No, afortunadamente uno de los bancos en Sudamérica me pidió, él quería hacer una migración de sistemas en 3 años. Entonces, cuando nosotros analizamos todos los arquitectos lo que teníamos que hacer, teníamos que poner 180 personas, 3 años, y imagínense financieramente las nóminas de eso. Sí. Pero cuando nos dan una muestra de sus sistemas, nos dimos cuenta que de esas 425, casi todas tenían los mismos patrones, hechas de la misma forma, están bien gobernadas. Y dijimos, ajá, aquí podemos usar un motor. Sí. Entonces entrenamos una serie de agentes para que migrara más rápido los sistemas. Y cuando corrimos las simulaciones, corrimos que íbamos a acabar como en 12 meses más o menos. Órale. Entonces dijimos, órale. O sea, de 3 años se fue a 1. En uno. Ajá. Entonces dijimos en uno.
Y eso nos permitía ganar, porque en el concurso, cuando son concursos tan grandes, la tarifa es muy baja. Entonces nos peleamos por precio. Y cuando te peleas por precio es muy complicado. Sí, Las claro. empresas grandes usualmente ganan porque ponen todo el ejercicio y gente en India y China para hacer cosas. Sí. Y cuando hicimos eso, se lo enseñamos al cliente y le dijimos, oye, te voy a contestar, voy a dar un precio menor, pero porque yo voy a acabar antes, en un año. Sí. Y pues al final tenía muchas dudas, porque pues imagínate un banco iba a sentir el problema. Sí. Me dijo, te voy a dar 3 aplicaciones, hazlo si es tan rápido y ahí veo. Ajá. Entonces retrasó su contrato, el concurso un poco. En 3 meses le migramos las 3 aplicaciones con IA. Y dijo, 3 meses. Sí, en 3 meses. De 30 De 3 aplicaciones, de 425. O sea, iban a hacer nada. Wow. Pero le dije, lo que más te tardas es hacer el modelo, ¿no? Entonces, esos 3 meses nos tardamos en hacer el modelo. Claro. No usamos un modelo comercial. Porque a lo mejor ahorita con todo este boom parece que todo es Claude o Grok o DeepSeek. No, ahí usamos modelos. Hay unos sitios que se llama Hugging Face en donde ahí se suben modelos específicos para cosas open source. Entonces no necesariamente tienes que pagar. Claro. Pero como lo que te decía, veníamos de una universidad donde hay mucho científico, mucho matemático. Sí. Ellos vieron cómo hacerlo, agarramos un modelo, ese lo tuneamos, Sí. ganamos el concurso y no nos tardamos un año, nos tardamos 9 meses. Wow. Entonces, afortunadamente ahí fue la tormenta perfecta, porque el cliente tenía mucho orden en sus desarrollos. Usualmente eso no es normal. Usualmente las grandes instituciones O sea, eso ayudó muchísimo justamente a crear estos como moldes o patrones. Claro. ¿No? Que no hubiera sido así si hubieran tenido un desorden, ¿no? Claro. Supongo. Por ejemplo, este año Ajá. ganamos otro con otro banco y ese banco solamente eran 30 aplicaciones. Okay. Y nos vamos a tardar al mismo tiempo, pero que tienen 6 diferentes tipos de aplicaciones. Wow. Entonces, aquí el cliente ayudó porque siempre gobernó desde el pasado sus aplicaciones, cómo las quería, cómo las construía, dónde estaban. Entonces, nuestro modelo, solamente hicimos un modelo. Okay. Sí, tenían el mismo patrón y con el otro eran completamente diferentes. Sí, el otro cliente que ahorita es actual, tenemos que acabar por ahí de marzo del siguiente año, pues son 6 modelos diferentes. Entonces, no te sirve lo de uno para el otro, ¿no? Acá en español, acá en inglés, acá un tipo de comunicación, acá. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos piden mucho, ¿no? Sí. Usualmente, y más allá de solamente decirles, pues aquí uso agentes y toma y reemplaza gente, lo más importante es entender el problema, ¿no? Entonces, eso creo que, digo, me gustó la palabra de doctor, ya voy a tratar de usarla ahí en el marketing, ¿no? Está bueno. Pero sí, a tus papás sí, diles, bueno. papá, ¿qué crees? Siempre sí fui doctor. Pero qué buena analogía, nunca lo sí. había pensado, ¿no? Pero sí, o sea, yo creo que no, como dices, vas a la farmacia y pides algo y pues quién sabe a ti funcione, ¿no? Pero hasta que te haces un buen análisis, un buen diagnóstico, ahí. Que eso pasa mucho, fíjate ya, o sea, vamos a enlazar estas como analogías, porque en la medicina tradicional china pasa mucho eso, ¿no? Que te analizan de forma integral. O sea, y mucho tiene que ver con las emociones y demás que manejan ellos, ¿no? Pero hablando de la tecnología, justo es eso, ¿no? O sea, es como entender el todo, ¿no? Y el origen y la fuente y no es nada más como maquillar, ¿no? Claro. No es pintar de morados en las calles y demás. Córtale, cámbiale. No, Saludos. no, sí, pero y claro, es como una analogía porque va por ahí y eso es lo que ustedes hacen justamente, ¿no? Claro, le hemos centrado mucho en eso, o sea, de repente a los clientes siempre les decimos, oye, pues aguántame, déjame entenderte bien, ¿no? Porque muchas veces están con el boom y dicen, oye, pues que el board me pidió usar IA, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿No? Le digo, oye, espérame, porque te puedes equivocar, ¿no? Entonces, ese pasito que das para atrás, casi siempre ya, bueno, creo que el 100% no ha habido un cliente que no hemos dado ese paso y se haya enojado, ¿no? Claro. Casi todos dicen, y qué bueno que dimos ese paso, ¿no? Oye, y cambiar un poco mucho la mentalidad, en este caso, de cuando se rehúsan a... O sea, porque puede pasar, no sé, tú nos dirás si ha sucedido. Se acercan contigo, te dicen, quiero que hagas esta transformación en mi empresa, tengo este problema, lo quiero entender, lo que sea, pero tú les explicas lo que tienen que hacer y se rehúsan al cambio, pero te lo están pidiendo al mismo tiempo. Claro. Entonces, ¿cómo manejas con tus clientes o cómo has manejado con tus clientes este tipo de cuestiones para que entiendan lo que les conviene hacer para lo que quieren, que es transformar al final de cuentas? Sí, fíjate que eso lo aprendí internamente, porque eso nos pasaba a nosotros. O sea, imagínate que cuando yo iba con un cliente, pues le dábamos lo más especial
pero hacia adentro mis áreas internas no hacían eso. Okay. Entonces, imagínate, o sea, cuando yo quería impulsar alguna herramienta, un ERP, ¿no? Sí, Decían, es que no funciona, no se adapta a mi proceso. Pues imagínate, yo veando a mis clientes hacer transformación y yo al interno no lo hacía. Okay. Y ahí hay una lección mucho que en IPADE tienen un término que le llaman control. Entonces dicen que las cosas, o sea, el dueño o los dueños saben lo que quieren hacer, pero para llevarlo a cabo se lleva por control, por un proceso. Okay. Entonces, si el control no se lleva a cabo, son 3 acciones y todos son de humanos. Y es porque un humano no sabe, no puede o no quiere. Entonces, para adoptar, siempre tienes que considerar esas 3, ¿no? Porque casi siempre cuando hacemos tus sistemas complejos en bancos, pues no es solamente, pues voy y lo hago, ¿no? Le digo, oye, ¿quién es la gente que lo va a usar? No, pues 40 personas. Tengo que revisar, bueno, mi gente tiene que revisar cuáles son esas 40 personas, qué hacen, si quieren, si no pueden, si saben, si no sé qué, y de repente hay grandes problemas en donde a lo mejor le estás dando mucho el control a una persona y no deberías, ¿no? Entonces, pues al final la tecnología es un medio, el fin realmente es el que el negocio quiere, las organizaciones quieren, pero creo que esa de adopción nos ha dado mucho ese resultado de entender a la gente, ¿no? Es mucho gestión del cambio, ¿no? Sí, o sea, total. es aprender no solamente a dar la solución, sino a que la gente entienda para qué está funcionando esa solución. Claro. Qué importante. Sí, y comparando, por ejemplo, Latinoamérica con primeras potencias, o sea, llamémosle Estados Unidos, China, Europa, etcétera. ¿Tú cómo ves, o sea, cómo Digital Challengers, que tiene su base acá, ¿no? En México, y supongo que tienen en Latinoamérica y demás, pero ese también es un reto muy grande, ¿no? O sea, el de estar como a la altura de las cuestiones tecnológicas, pero también de hacerle ver a las empresas de la TAM que lo que necesitan y que entiendan. Entonces, ¿cómo has encontrado tú el mercado en ese sentido? Sí, no, es que, digo, por esto mismo de que te digo que éramos arquitectos, los arquitectos usualmente nos choca mucho lo nuevo. ¿Por qué? Porque hay mucha cosa ahí mezclada, marketing y cosas, y realmente cuando aterrizas lo que hay que hacer, realmente no es, o sea, o es más simple o es más de adopción con la gente, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre hemos hecho, no nos gusta el término de que somos, o sea, como innovadores, le llamamos mucho de vanguardia. ¿Qué quiere decir? O sea, al final, creo que como latinoamericanos, sí hay productos que se crean, pero realmente mucho viene de la industria de Silicon Valley. Claro. Entonces tratamos de estar siempre muy sincronizados en sus eventos de IA, de Kubernetes, de todo lo que se hace de nube, para poder saber cómo hacer eso simple para Latinoamérica. Yo creo que hoy están avanzados, pero a pesar, por ejemplo, del mundo del cloud, cuando estaba el cloud y ya había casos de éxito en Estados Unidos, el rezago en Latinoamérica era de 3 años, ¿no? Pero como la IA va tan rápido, ahorita el rezago ya es de 1 año. Wow. Entonces tú dices, oye, Estados Unidos versus Latinoamérica, yo creo que está 1 año. Pero ese año es muchísimo, ¿no? Muchísimo. Yo tengo empresa en Estados Unidos y ahí hasta para los impuestos hay cosas que el gobierno ya usa de IA. Aquí en México también lo usa, ¿no? Pero, o sea, mi punto es que hay muchas soluciones que se hicieron alrededor de los impuestos de miles de empresas. Te dan un SaaS bien sencillo para tus impuestos. Y aquí, pues no, tenemos todos los 1000 contadores, despachos y cosas, ¿no? Entonces, y acabas de tocar un punto bien importante, que también creo que es muy importante que lo hablemos, que en el sector comercial, depende del rubro, puede ser que estén mucho más avanzados o actualizados, pero en el sector gobierno, por lo que sé y de repente entiendo que sí están como un poco más como, pues atrás, ¿no? O sea, y que a veces por esta onda de cómo han hecho las cosas durante muchos años, no se acercan tanto a especialistas como ustedes, como para decir, queremos el cambio, y no solamente queremos, lo necesitamos para estar a la vanguardia justamente, pero ¿qué tanto te ha pasado esto o no? Porque yo considero que a nivel sector gobierno falta mucho todavía, ¿no? Sí, pues, o sea, al final yo te diría, digo, tengo la fortuna de estar ver proyectos de gobierno de varios de Latinoamérica, y yo creo que casi muchos son muy parecidos. ¿Qué quiere decir? Que las instituciones más grandes le invierten muchísimo. Aquí las 3 instituciones más grandes en México
le invierten mucho a tecnología. Yo te puedo decir que tienen sistemas muy avanzados. Bueno. O sea, el de los impuestos en México, Sí. creo que no hay, ni en Estados Unidos tienen un sistema tan avanzado como el mexicano. ¿Ah, sí? No, hombre, Sí, no claro. pidieras que ¿No funcione lo has la visto en página. tus devoluciones? No. Si Sí, te das es- cuenta ahí, o sea, Oye, sí, tienen sí, unos sí. semáforos tan especializados. Sí. Pero, pues obviamente, si te vas a unas instituciones más pequeñas de agricultura, no sé qué, pues hoy Claro. hasta tienen papel, ¿no? Sí. Pero Sí. yo te puedo decir que sí, definitivamente hay unas industrias más rezagadas. Sí. El gobierno en algunas de estas está más rezagada. Pero pues yo creo que al final México es muy importante porque está bien cerca de Estados Unidos. Sí. Parece broma, pero el estar tan cerca, estamos todo el tiempo con sus soluciones o negocios, Sí. casi todo tenemos que ver con ellos. Sí. Y muchas veces en Sudamérica, muchos tienen muchas ganas de hacer, ¿no? Uno de mis negocios más grandes está en Sudamérica y ellos siempre quisieran estar en México, ¿no? Porque aquí brincas, ¿no? Claro. Y allá están tan lejos, ¿no? Sí. Entonces, para ellos el referente es México, Sí. ¿no? Ok. Sí. Brasil, digo, bajo sus propias, Claro. pero yo creo que sí, México es una posición muy buena y eso. ¿Y qué sector de los que ustedes tienen como clientes crees que es el que más abunda? O sea, el que más los buscan para decir, oye, necesitamos, ya hicimos esta transformación y ahora necesitamos esta otra y demás. ¿Cuál es como el que más abunda? Que ustedes Yo creo que consideran? la industria en donde más, sobre todo tiene más presupuesto, yo creo que por ende, los bancos, ¿no? Las instituciones financieras Ujú. tienen mucho presupuesto porque pues usualmente su negocio realmente es tecnológico, casi todo. Sí, ¿no? aparte es lo que más le conviene, ¿no? Sí, o claro. sea, invertirle ahí. Claro, entonces el retail también, o sea, todas estas cadenas. Nos de comentabas retail. detrás de cámaras que, por ejemplo, ciberseguridad en bancos, ¿no? Es algo Sí. que de repente también es muy como retador para ustedes como tal. Claro. ¿Por qué? ¿Qué sucede con la ciberseguridad Sí, de ellos? yo creo que antes, la industria antes era muy enfocada como a productos, ¿no? Ajá, O sea, dabas un sí. producto y ese producto para proteger, ¿no? Y también antes había un rol, el famoso hacker ético, ¿no? Sí. Que siempre estaba y que los bancos tienen muchos, ¿no? Pero con toda esta última ola de la IA, ya no es solamente un ethical hacker. Me ha tocado compañeros que tienen sus empresas de ethical hacking Ajá. y no se actualizaron con la IA, ¿no? Y ahorita, Uy. imagínate, No, pues los ya. israelíes son muy buenos en eso, ¿no? Sí. Tienen tanto servicios de protección para hacer ethical hacking con IA, ¿no? Entonces hoy muchas veces dices, oye, pues yo tengo el gran producto que fue 10 años muy bueno, pues no importa, porque ahorita Obsoleto casi, alguien casi, te ¿no? hace un script con algo muy avanzado y te tira a los sitios, ¿no? De hecho hay un modelo, no sé si supieron, que se llama Mythos de Claude, es uno de los modelos, lo lanzaron, pero ese proyecto ya lo habían lanzado en un grupo pequeño de empresas que se dedican a la cybersecurity en Estados Unidos. Ese modelo lo liberaron para que atacara a una cosa. Entonces, fue tan fuerte su procesamiento que empezó a atacar y se dio cuenta de muchísimas cosas. Entonces, como hizo tanto, wow. Hace 2 semanas quisieron lanzar el modelo otra vez en Cloud y el gobierno de Estados Unidos dijo, no, bájalo. No, espérame, Claro, porque sí. estás Sí. Sí, porque aunque tú Estás le desencadenando pones un luego monstruo. capas, ¿no? Porque luego las IAs no las dejas libres, ¿no? Siempre Sí. les pones como, le llaman guardrails o como filtros para que no hagan algo, ¿no? Sí. Y dices, no digas eso, no contestes Sí. majaderías, no le, bla, bla, bla. Sí. Entonces le pusieron un montón de esos bloques, Sí. pero al final con el potencial de que pudiera atacar, dijeron, mejor bájalo, ¿no? Sí, claro. Entonces, Wow. pues es eso, ¿no? Yo creo que hoy está muy centrado en eso y yo creo que una tendencia que va a pasar aquí en el futuro es que ya no va a haber tantos software de caja. Ajá. Esos están cayendo mucho, Sí, ¿no? sí. Porque antes, pues ya sabes, tenías tu super ERP que hacía todo, Sí. pero al final lo compraban y usabas una parte Ajá. u otra. Justo. Y ahorita, como digo, con esta mentalidad, digo, que los de London Business School que lo hacen, pues imagínate ellos, ¿para qué quieren un ERP, un LMS? No, pues todo lo hacen, ¿no? justamente, Sí. Entonces es una tendencia que hoy muchos de los productos de caja, Sí. por eso están como que ahí su acción Claro. cayendo, ¿no? Sí, Entonces, porque ahora van, como te digo, como a nichos muy específicos y ya no Sí. se desperdicia, por así decir, el abanico Claro. de las diferentes opciones que caja tiene, ¿no? En Claro. este caso, sí. Claro. Está increíble. Claro. Y bueno, ya casi terminamos, pero es que me apasiona muchísimo. Yo lo estaba dejando hablar porque estaba disfrutando mucho. Yo estaba bien disociada. No, pero yo quisiera preguntarte cuáles son algunas señales para que las personas que tengan sus organizaciones y todo
¿Qué señales son las más obvias para decir ya necesito un cambio? Pon tú no de inteligencia artificial, pero sí una transformación digital o tecnológica. Sí, yo creo que al final, siempre cuando les digo, son como 3 pasos, ¿no? Cuando piden IA es el tercer paso. Y yo digo que hay 2 pasos antes. Y el primer paso es el proceso. O sea, todas las organizaciones, en donde estén, en cualquiera de los dueños, ¿qué te duele? ¿A dónde quieres ir? ¿No? Eso es como que el problema. Exacto. Unos tendrán sistemas, otros tendrán papel, otros dirán quiero ingresar a un mercado. Entendiendo eso, ahora sí ya puedes decir, oye, el paso 2 es te voy a automatizar esas cosas, ¿no? Oye, es que tengo mucha merma de papel, ¿no? O tengo acero que no puedo usar y que se pierde. Pues ahora sí haces un sistema para que eso no lo tenga, ¿no? Exacto. Y al tercer nivel quizá le apliques IA, ¿no? Sí. Entonces yo siempre les digo, al final creo que hoy, más allá de que todos se suman al boom, es como analizar de mi organización en donde estoy, ya me siento cómodo en usar todo eso. Exacto. La competencia lo estará usando, pero si hoy muchas de estas preguntas es no, pues lo más seguro es que por ahí en un garage está saliendo alguien que vio un problema, se enfrentó y te puede ir a todo el negocio. Entonces yo creo que este manejo de curiosidad que ahorita les decía como que al principio de las sesiones ya es una cualidad que se tiene que incentivar en cualquier industria, ¿no? Ser curioso, ¿cómo lo hago mejor? ¿Qué haces hoy? ¿Cómo lo haces mejor? Y esa cultura es buena. Y como dices, ¿no? Es que se den cuenta en qué estado está su empresa. O sea, Claro. lo primero es cómo está. ¿Está bien organizada? ¿Cómo son los procesos? Necesito ayuda desde ahí, ¿no? Claro. Y ahí es donde ustedes entran, ¿no? Y vienen y entonces ya le dicen como que, ok, los diagnostican, vamos a llamarle Claro. así, ¿no? Necesitas estos procesos, esta transformación, bla, bla, bla. Y entonces van haciendo esto y como dices, a lo mejor ya al final depende la empresa que sea y el rubro y lo que necesite, ya es cuando entra a lo mejor lo de la IA, ¿no? Claro. Es como para darle ese toque de ya ordenaste, ya procesaste, ahora vas a potenciar tu empresa de esta forma con estas aplicaciones Claro. que te vamos a hacer, por ejemplo. Claro, y creo que en el ejemplo y como esta analogía que usabas del doctor, o sea, al final, ahorita lo van a ver en sus redes, digo, todos los que nos escuchan van a ver que hay miles de personas que ya son como el doctor de la farmacia, ¿no? Sí. Porque antes ibas a la Uy, sí. farmacia Ahora ya todo el mundo es y ya, experto ¿no? de todo, ¿no? Sí. Y ahora ya Sí, todas exacto. las farmacéuticas tienen allá a su doctor. Sí, sí, ahora, sí. con todo respeto, de repente hay problemas de mucho impacto. Sí. Y no puedes ir con cualquier... Tienes que ir con un especialista. Entonces, Totalmente. yo muchas veces lo que les digo es, oye, no hay problema, o sea, sí hay que ver cómo está el mercado y hay que dar oportunidad, porque digo, no niego que debe haber algún genio en esas doctores de farmacias de esta, o sea, debe existir, pero, o sea, yo creo que hay muchas empresas serias que se dedican a esto. Yo considero que le hemos invertido mucho tiempo en profesionalizar esto. Correcto. Y nos metimos antes, ¿no? Entonces, como nuestros matemáticos se metieron desde hace mucho a hacer IA antes de que fuera IA, pues nos ha agarrado todo eso, pues mucha sensibilidad. Claro. Y además la hemos profesionalizado. No sé si sabías que hay así como de calidad hay una ISO y de seguridad de la información hay una ISO de la inteligencia artificial. Ah, sí. Entonces nosotros tenemos la ISO de inteligencia artificial, que es la 42000, que ya te da un nivel un poco diferente. Sí. Ya no solamente es, pues yo creo que a Raúl se le ocurrió poner esto. Sí, ¿no? o Sino, yo creo que yo sé y entonces voy como a no. O Claro. sea, estos son ya... ¿Ven por qué les dijimos que traíamos a la crema innata de la Sí. inteligencia artificial? No estábamos diciendo mentiras. No, y eso es increíble de verdad porque vas con los expertos, como dices, ¿no? Esta analogía de las farmacias. Jamás va a ser lo mismo un doctor especializado en cierta área de la medicina que ir con un médico familiar o general, como le llaman, ¿no? Es exactamente lo mismo con ustedes. O sea, Claro. no puedes ir con cualquier empresa que sepa de tecnología a decirle, ayúdame con esos procesos, ayúdame con esa transformación digital en mi empresa, todo, porque o sea, vete con quienes lo han hecho por años y quienes son expertos, ¿no? Que son ustedes. Sí, claro, y lo mismo es una analogía que también les decía a mis programadores, ¿no? Desde que siempre fui arquitecto, siempre había como programadores que me decían, oye, ¿cómo puedo llegar a crecer así, no? Exacto. Y yo les decía, pues, estudia certificación. Exacto. Oye, pero la certificación no exactamente dice nada, ¿no? Digo, pues no, pero ya alguien adicional
está evaluando que tú sabes, ¿no? Entonces, eso que yo les decía a mis ingenieros y casi todos mis arquitectos están certificados, lo mismo lo hice con la empresa, ¿no? Claro. Oye, ¿para qué digo que soy la mejor empresa que hace el mejor software si no tengo una certificación? Claro, sí. Y, por ejemplo, nosotros este año ganamos el CMMI nivel 5, que es solo el 1% de las empresas de tecnología lo tienen. Wow. Hoy las empresas más grandes de tecnología la tienen. Aplausos fuertes. Muchas gracias. Wow. Pero fue un premio que o sea, nosotros ya teníamos, digamos, cuando llegamos a concursos, nuestra competencia era grande. O sea, empresas de 30 años con miles y miles de empleados, y nosotros llegábamos a competirles. Y de repente uno de mis ingenieros me dice, oye, pues es como lo que nos dices, ¿no? Tú no tienes esa certificación. Entonces ya nos pegó la de esa, y desde hace un año nos pusimos a hacer esa y ya la obtuvimos. Ahora sí que el nivel más alto. predican con el ejemplo. Sí, claro. Pero imagínate, le estás diciendo a tus ingenieros, Sí, certifícate, y tú en la empresa no la has certificado. Sí, Entonces, no, está buenísimo. Pero qué bueno, ¿no? Qué bueno. Y de verdad, o sea, sí, pues la crema innata, ¿no? Y estamos bien contentos, Raúl, de que estés aquí, de que estés compartiendo todo esto en este espacio. Te digo, porque todos nuestros invitados son maravillosos, pero no siempre tenemos esta dicha de tener a alguien que tiene una empresa como lo es Digital Challengers, que son expertos, ¿no? Y que además nos puedan deleitar a todos, a los que saben mucho y a los que no sabemos tanto de muchos procesos y demás, con esta información que te vuela la cabeza, ¿no? Así que de verdad, muchas gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro querido Raúl y a Digital Challengers. Y queremos hacer una pregunta que siempre le hacemos a todos nuestros invitados en este programa de Entre Amigos, porque justamente somos eso, somos amigos. Para ti, como CEO, como fundador de Digital Challengers, ¿qué significa ser parte de la familia de CIOs LATAM? No, pues creo que pertenecer a una comunidad de este tipo siempre es muy importante, porque al final yo te puedo decir, pues creo que mi gente se ha dedicado mucho a leer, a ver tendencias, eso, pero no sirve de nada sin con quién los uses, ¿no? Claro. Con los CIOs, que ellos usan las soluciones, ellos mismos están retando, y muchos de ellos, nosotros pensando que era la mejor tecnología, ellos me dicen, oye, pero aquí en Latinoamérica eso no sirve por esto, ¿no? Y de repente yo creo que pertenecer a un grupo pues neutral, en donde ellos te pueden decir lo que ellos piensan sin eso, es de lo mejor que te puede servir, ¿no? Eso es una retroalimentación también buenísima, sí, ¿no? totalmente, en este caso, totalmente. Que es lo que decías hace rato, ahí ves la parte humana, justamente. Claro, ¿no? claro. Exacto. Entonces sí, yo creo que pertenecer siempre a un grupo de las diferentes rubros es muy importante para estar siempre retroalimentando y escuchando mucho lo que el mercado hace, ¿no? No, y todos nuestros miembros, todos los que forman parte de la comunidad de CIOs LATAM, de verdad nos han compartido que están felices de tener a personas como tú, a partners como Digital Challengers, que justo, o sea, de repente es esto que estaban buscando y que no sabían que necesitaban, o que dicen, por fin encontré, ¿no? A esta empresa que se dedica a eso que yo necesito por mi empresa. Y entonces ahí es donde empiezan a crear justamente estos vínculos de retroalimentación, porque yo como CIO necesito, ¿no? De lo que tú tienes, y entonces yo te digo lo que necesito y tú también te retroalimentas, y entonces se crean estos lazos. Y aparte la pasan padre porque las actividades son increíbles. Sí, exacto. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias, Raúl, gracias a nuestros amigos de Digital Challengers por estar en este programa, podemos decir que es un programa especial por quien eres, por quien son, y porque además estamos felices de tenerlos en nuestra familia de partners que han creído y que siguen creyendo en nosotros, y que además los vamos a tener ahora en el Technology Retreat de este año, que ya verán, ¿no? Es un evento, es una experiencia, no es un evento, es una experiencia increíble para nuestros miembros de la comunidad y para nuestros partners, ¿no? Para que se conozcan, aprendan y además se diviertan de una forma humana, porque todo es tecnología, pero también todo es humano y todo es convivir y conexiones, ¿no? Claro. Así que, pues bueno, pues muchas gracias. Gracias, Raulito. Gracias. Y ¿algo más que quieras decir, Marinita? Nada más les recordamos que se tienen que inscribir porque son los últimos días para el Technology Retreat, hablando del tema. No se lo pueden perder, porque justo además de tener a nuestros partners increíbles, vamos a tener bastantes actividades. Van a ser 3 días de mucha información, de mucha actividad y de mucha conexión. Entonces,
ya, ahí métanse, aparten su lugar, porque son los últimos días. Son los últimos días de la convocatoria. De la convocatoria. Y recuerden, 3, 4, 5 y 6 de septiembre en Huatulco. Estamos ya a unas pocas semanas de emprender esta nueva experiencia, que ya va a ser, ya llevamos, pues ya va a ser nuestro 4º año haciéndolo, lo cual va a estar increíble. Así que bueno, pues por allá nos vemos, Raulito. Claro, allá nos vemos. Perfecto. Muchas gracias. Pues bueno, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Y recuerden, suscríbanse, campanita y thumbs up. Gracias. Bye.